redacción de artículos científicos. Yo soy Guillem Cebrián, soy el responsable de la biblioteca del Hospital Partaulí y a su vez dentro del IDESPT, el Instituto de Investigación, llevo la parte de gestión del conocimiento y dentro del instituto, dentro del curso de I+D+I, detectamos que uno de las posibles sesiones que podríamos hacer era esta, ¿no? Buenas prácticas acerca de la redacción de artículos científicos y en qué se fijan los editores. Para llevar a cabo esta sesión, tenemos con nosotros a Jimena Alvira, de la editorial El Sevier. El Sevier es una de las editoriales más importantes del mundo y nosotros como institución, yo diría que es la editorial donde más publicamos. Entonces, bueno, cuadraron un poco todas las cosas y quién mejor para explicarnos cómo podemos redactar, cómo podemos mejorar nuestra redacción de artículos científicos que una persona de esta editorial. Entonces, sin más dilación, os dejo ya con Jimena y con su presentación. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos por los que están aquí en esta sesión. Y vamos a empezar porque va a ser densa y larga y espero no pasarme, pero de tiempo y si no, bueno, los que se quieran quedar, de todos modos la estamos grabando y compartiremos el link y también la presentación. Y si tienen preguntas, las pueden ir enviando por la opción del chat o por las preguntas y respuestas. Y entonces así las voy contestando a medida que vayamos en la sesión. Guillem, por favor, tú me interrumpes cuando quieras, no solamente para el final, si quieres, esperamos las preguntas, sino en el momento que surjan, si son pues, si no se extienden mucho, pues las podemos resolver y así ayudamos a los asistentes en el momento que lo necesitan, que de eso se trata. Perfecto. Gracias. Pues yo soy médico de la Universidad del Bosque en Colombia, también hice un doctorado en neurociencias en la Universidad Autónoma de Madrid y llevo más de 25 años haciendo redacción científica en diferentes formas y formatos, traducciones, revisiones, escritura original, pósters, todo lo que se les ocurra. Proyectos de investigación, investigación básica, bueno, de todo, 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 todo. Y pues he reunido todo este conocimiento más el que sigo adquiriendo con cursos que hago y la experiencia de los cursos que también doy. Entonces recibo muchas preguntas y así me aprendo también. Pues llevamos ya varios años, no muchos, pero son 3 ya o casi 4 haciendo los cursos y por todo el mundo. Entonces he podido aprender bastante afortunadamente. El objetivo de hoy, o los objetivos de hoy son, lo primero, saber en qué se fijan los editores y qué buscan los editores, que son una pequeña sutileza. Este es el primer tema que quiero tratar hoy. Lo segundo que queremos o que voy a repasar es daros unas recomendaciones muy prácticas sobre cada una de las secciones que tiene un artículo original. ¿Y por qué un artículo original? Porque son los más difíciles de escribir y al ser originales, al no haber sido escrito antes, idealmente, entonces tienden a ser muy evaluados, muy criticados, digamos, por los revisores, entonces pues tienen sus dificultades. Así que entre más podamos facilitar, cuanto más podamos facilitar este proceso, mejor para ustedes y mejor para los revisores y para los lectores. Y durante todo este proceso, claramente lo que siempre queremos, y obviamente desde el Sevier, y yo creo que cualquier investigador promueve, es siempre las buenas prácticas, que haya una investigación ética, que sea transparente, que sea de calidad, y así promover una cultura de la evidencia, que es uno de mis objetivos. Esta cifra, bueno, pues ya ven que es muy amplia, no es un rango muy amplio y cualquiera diría, bueno, pues 6% no es mucho, pero realmente cuando vemos las revistas se acercan, donde queremos publicar, en aquellas que nos llaman la atención, se acercan al 80% o un 20% de aceptación, 30% de aceptación. Hay revistas como el New England Journal o Lancet que tienen un índice de rechazo del 95% porque lo pueden hacer, porque reciben artículos de altísima calidad, no solo en cuanto a su ejecución, sino también en su redacción. Entonces, pues lo que queremos evitar sobre todo es qué podemos evitar, ¿no? ¿Cuáles son los rechazos que podemos evitar? Y por eso es importante saber qué buscan los editores. Entonces, lo que yo he hecho aquí en las siguientes diapositivas es
coger perspectivas de diferentes editores para que se den cuenta que realmente no son tantísimas las situaciones que no podemos controlar, o puesto de otra forma, son muchas las situaciones que podemos evitar para que no nos rechacen un artículo, por lo menos ese primer rechazo que es el desk rejection, que ni siquiera pasa por el peer review system. Sí, hablo un poquito de palabras americanas porque sí, porque bueno, a veces se me facilita, pero bueno, por el sistema de revisión por pares, pero evitar esos rechazos de primera instancia que son los que más nos frustran. Entonces, empecemos, por ejemplo, por Science, ¿no? Es una revista de biomedicina, tiene muchísimos objetivos, pero es una revista de muchísimo impacto, que tiene una calidad muy alta y bueno, ¿qué nos dicen? Pues la originalidad, ¿no? Esto viene desde el diseño del estudio, viene mucho más atrás de cuando empezamos este proceso de redacción, viene desde la pregunta de investigación, eso es tema de otra charla, pero efectivamente la originalidad es algo que buscan y entre más top la revista, pues más originales quieren que sean sus artículos, o que sea inesperado, sorprendente, que haya una pregunta que siempre, o sea, si se dan cuenta que realmente esta revista, estas preguntas que nos hacen sí importa muchísimo lo novedoso del tema. Ahora, no todo en investigación clínica tiene que ser excepcionalmente novedoso, puede ser potente, puede ser útil, puede cambiar, puede recolectar más información, pero bueno, esta revista en concreto sí se fija en estos puntos. Pero ¿qué nos dice una revista más cercana a nosotros, el BMJ Open? Bueno, pues nos pregunta, ¿está dentro de los objetivos y el alcance de la revista? Nos hemos preocupado por ver esa revista que yo tengo en mente, entro a su Aims and Scope, estoy realmente dirigiéndome a ese público y a ese tema que ellos quieren cubrir, eso lo tenemos que tener claro. La pregunta de investigación está clara, de nuevo, esto es parte del diseño de la investigación, desde el protocolo de investigación, qué es lo que quiero contestar, cuál es mi pregunta pico que quiero contestar, y si quedó clara, no solo en el protocolo, sino a la hora de redactar el artículo. ¿Es apropiado el diseño de estudio? Bueno, esto ya es un momento un poco tarde ya cuando estamos escribiendo, saber si el diseño es el adecuado, porque esto tiene que haber quedado claro desde el protocolo, pero si lo ponen, si ellos, los editores de esta revista lo solicitan, es porque claramente se envían varios artículos que no tienen clara su pregunta de investigación. Y esto a veces pasa porque se mezclan varias preguntas al mismo tiempo y no tenemos claro ese único objetivo. ¿Es válido el estudio? Es decir, para mi contexto, para la situación, para éticamente, es válido si es correcto haberlo hecho, si está apropiado, si utilicé la población que era la adecuada. Bueno, esto todo entra dentro de la validez y si está bien presentada. Y esto es importantísimo, sobre todo porque en este curso vamos a tratar muchas de las formas como ustedes pueden presentar adecuadamente una investigación. Entonces, este último punto, sobre todo, es muy relevante en este momento. También nos dicen nuestros colegas de Wiley, nos hablan de varios puntos, los pueden leer aquí, también los van a tener en la presentación, y el motivo por el cual no voy no me extiendo tanto porque estamos reuniendo casi 2 clases en una y no quiero llegar al final corriendo, que es lo que me suele pasar. Pero entonces aquí solo quiero en este momento que se enfoquen en uno principalmente, que es la revisión técnica. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a tratar en la segunda parte del curso. Entonces, todos estos puntos que ellos indican son importantes y si los comentan es algo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de enviar el artículo. En otras diapositivas verán que hay uno que es especialmente importante, que es la guía para autores. Voy a cambiar un poquito aquí para que sea aún más claro, la guía para autores. Y pareciera un punto sencillo u obvio, pero no es tanto. No, realmente muchas veces no seguimos la guía para autores. Si dice 250 palabras en el abstract, tienen que ser 250, no pueden ser 252. ¿Por qué? Porque pareciera algo tonto, pero la suma de cada uno de estos al final hace un rechazo. Y un rechazo que si ven bien, es posible que aquí ni siquiera no estén tratando el tema de la investigación, ni las conclusiones, ni los resultados, ni las conclusiones, sino simplemente es una cuestión de revisión técnica, de estilo.
Y esa es la parte que aburre mucho. A algunos les gusta mucho, los que tienen mucha atención al detalle les encanta. A mí me encanta esta parte porque detecto muy rápido los espacios dobles, las falta de comas, las paréntesis o las abreviaturas, pero no a todo el mundo le gusta ni se le da bien. Entonces, aquí es bueno apoyarse de alguien que lo sepa hacer, o un compañero o parte del equipo de trabajo con el que hicieron el estudio, esa persona que tiene esa atención al detalle, que se dedique solo a seguir estas pautas. Entonces hay cosas que vamos a revisar en las siguientes diapositivas, la segunda parte de la charla, pero todo esto es muy importante como lo indica Wiley. Nature también nos habla de qué hay de nuevo en este artículo, cómo cambia la práctica, si la cambia, o qué trae de nuevo a lo que ya se conoce, a todo eso que se conoce. Entonces, pues aquí nos lo ponen fácilmente. Y de hecho, lo que quiero es traer un ejemplo real, de la vida real, de una compañera mía que quería enviar un artículo suyo de investigación básica a Nature y le hizo revisar por una editora, un revisor que conocía bien la revista, antes de enviarlo, ¿no? Entonces le ponen y le indican claramente, pues, y es bastante duro, yo diría, no recibe esto y yo creo que se le escapará alguna lagrimita porque dice, es que en realidad, si no vemos esa pregunta clara, si no vemos esa pregunta de investigación, si los editores no tienen perfectamente claro qué es lo que usted quiso estudiar, pues no lo van a rechazar. De hecho, si a mí no me he convencido, muy poco probable va a haber convencido a los editores de Nature. Y entonces también le indican, hay cosas que los resultados tienen que brillar por sí solos. Entonces hay palabras que no añaden valor y por el contrario, no pueden guiarnos hacia el sesgo, ¿no? Entonces, importantly, strikingly, interestingly, realmente estas palabras, ellos no quieren verlas porque son nuestros resultados y después la justificación o la discusión de estos, lo que ellos quieren ver. Entonces, en realidad, sí nos guían muy bien hacia cómo se tiene que escribir correctamente un artículo. Ahora, yo hubiera preferido conocer todo lo que sé ahora antes de escribir mis artículos y hubiera ahorrado muchísimo tiempo, claramente, y bastante frustración. Este artículo, o digamos que este documento, esta pieza, es de un editor del Sevier. Abajo tienen la referencia, abajo en la diapositiva tienen la referencia, y me gusta mucho porque reúne de una forma muy concisa las principales razones por las cuales se rechazan los artículos y describe dentro de ellas un poco más. Aquí yo he sacado simplemente los títulos, pero quería resaltar obviamente algunas que ya he mencionado. El inglés, bueno, esta no, pero el inglés es fundamental, y si el inglés no es nuestra lengua materna, con mayor razón tenemos que tratar de hacer las frases lo más simple posible. Ya lo veremos un poco cómo, pero es algo que viene o no viene. Es decir, que no todos tenemos la habilidad para escribir en inglés y no todos tenemos la facilidad para redactar bien. Y es algo que es así. Como todos tenemos nuestros dones, todos tenemos también nuestras carencias, y si esta no es una de esos dones, pues entonces alguien lo tiene que hacer, y si no, hacen el proceso muy difícil. Yo he traducido muchos artículos del español en inglés y no necesariamente es más fácil. Si el español no está bien escrito y lo hacemos complejísimo, porque ponemos frases larguísimas de 100 palabras que son comas, no hay un traductor que nos ayude. El Google Translator funciona muy bien, pero el español tiene que estar igual de bien escrito que el inglés para que nos haga una buena traducción. Entonces, si lo quieren hacer en español, es posible, pero después tienen que tener claro que el español es lo primero que tienen que tener bien. Pero bueno, por eso el inglés tiene que estar en un nivel de adecuado, sino que alguien nos lo revise. Las figuras lo vamos a ver. La guía para autores, ya les comenté, importantísimo. Yo lo que hago es imprimirlas antes de enviarlo a la revista. Imprimo la guía para autores o la tengo en la pantalla y voy tachando cada uno de los elementos que me piden y me exigen. Las referencias, bueno, veremos esto más adelante. Otra vez nos repiten los objetivos de la revista. Siempre que tengamos una revista en mente o varias, si estamos escribiendo el artículo y no lo tenemos claro, pues por lo menos que tengamos unas 5 elegidas que se parezcan relativamente en la guía para autores, sobre todo por el número de palabras que nos van a permitir,
y en el Aims and Scope, que sea el objetivo, el público objetivo al que nos queremos dirigir. No es lo mismo escribir un artículo de enfermedades infecciosas y de una, por ejemplo, antibiotic stewardship para el grupo de enfermería del hospital que para una campaña de salud pública. Son dos targets totalmente diferentes, entonces así tenemos que elegir la revista. Y sigue con las 8 causas principales, las conclusiones, que a veces también podemos poner strikingly, incredibly, y entonces ponemos estas palabras que creemos hacen el artículo más interesante o más importante. Y realmente lo único que lo hace son nuestros resultados crudos. Después la interpretación que les demos, pero sobre todo los resultados. Y de nuevo el editor nos habla sobre el lenguaje, la estructura, que las figuras no estén bien puestas. Bueno, esto es un buen artículo para leerse, es muy corto y nos va a ayudar mucho. Y muchas de estas cosas las veremos ahora más adelante en el curso. Así que yo con las diferentes causas que veo, que he visto los diferentes editores, las que continúo revisando, porque realmente en el mundo de la edición no ha cambiado mucho, ni en el mundo del peer review tampoco ha cambiado mucho. Hay cosas que pasan y que se hablan, pero realmente sigue siendo el mismo proceso. Enviamos un artículo, lo recibe el editor en jefe, decide si con base en algunos elementos que veremos ahora, si pasa a los peer reviewers o no. Los peer reviewers lo evalúan, hacen unas críticas y esas críticas las tenemos que corregir nosotros, vuelve a pasar el editor en jefe, al comité editorial y así puede ir en ciclos, el número de ciclos que sean y después sale a publicación. Entonces, yo creo que casi el 80% de las razones por las cuales se rechazan los artículos se pueden evitar. Siempre que tengamos, obviamente, una pregunta de investigación bien hecha y una metodología bien desarrollada. Eso ya entra dentro de lo que no se puede evitar y ya si eso está mal, es un rechazo absoluto, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que podamos controlar, pues vamos a intentar hacerlo. Ahora entonces, ¿en qué se fijan los editores? No, lo primero era, bueno, ¿qué buscan los editores? Ahora, ¿en qué se fijan cuando nosotros enviamos nuestro artículo? Y son 3 puntos fundamentales. Esto varía claramente, pero por lo que conozco y lo que he visto, se van a fijar en 3 puntos que son muy importantes, que son el título, el abstract y la carta de presentación, el cover letter. Y veremos rápidamente, por cuestiones de tiempo, cómo podemos hacer esto más fácil y mejor. Entonces, lo primero es el título. Ay, no lo puse lo puse en inglés. Realmente el título es importantísimo porque no solo nos diferencia entre la cantidad de artículos que un editor puede recibir, sino también la cantidad de artículos que se suben a plataformas como PubMed o como Science Direct o Web of Science o cualquiera que utilicemos, ¿no? Entonces, sí hace una gran diferencia y tenemos que hacerlo bien y que tenemos que hacerlo que sea interesante. También, bueno, lo acabo de decir, ¿no? Puede ser la diferencia entre ser leído o no o ser publicado o no. Entonces, esto está respaldado por literatura también. Tenemos un artículo en Nature que dice que los artículos con menores, que sean más cortos, tienen más citations, son más referenciados, y también uno del Journal de Clinical Epidemiology que dice que estos artículos que tienen títulos más cortos y más claros alcanzan los 100 puestos de las métricas alternativas. Si alguno no conoce estas métricas, son sumamente interesantes. Yo creo que cada vez más porque nos dan un indicio del impacto social que tiene nuestro trabajo. No es lo mismo tener un Nature y ser descargado y leído por otros colegas de las disciplinas adyacentes, digamos, o tener un artículo que tiene 300 likes, que ha sido tuiteado, que además ha sido shared, que aparte se ha visto que ha sido mencionado en otras redes sociales. Es decir, esto muestra impacto social. Entonces, para los que no la conozcan, los animo a que las miren con sus propios artículos, además. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil? Pues entrenarse a hacer artículos. O sea, no hay muchos trucos, sino entrenarse, cogiendo ejemplos de los artículos, de los títulos que nos gustan, de otros artículos, decimos, pues este me parece chévere, o este me parece interesante, lo voy a hacer así. Claramente un título que para mí es claro, tendría que tener la población de estudio, la condición de estudio o lo que estamos estudiando, o la población,
la intervención que estemos haciendo, si es una intervención, y el tipo de estudio. Entonces, para mí es muy útil que diga que es un case report, o si es un cohort study, o un estudio de cortes, o un o estudio de casos, o si es un estudio de casos y controles, porque ya me indica el diseño experimental y yo ya puedo ajustar mis expectativas a las conclusiones y lo que me voy a encontrar. De todos modos, en esta página que se llama, esto es de Heritage, aquí abajo tienen el link también. Es una página que me gusta mucho, también la voy a incluir al final de la presentación cuando les mandemos el PDF en links accesorios, pero bueno, se llama heritage.com Insights y tienen, ya ven, lecturas muy pequeñas, pero son sumamente útiles, en este caso, cómo escribir un título. Y también la Academia de Nago nos habla de 4 tips importantes para escribir o elegir el título de nuestro artículo. Aquí también la tienen en la parte inferior. Entonces, siguiendo esto más, fijarse en otros títulos de artículos que sean muy citados, por ejemplo, pues ustedes se pueden ir haciendo una idea de cómo entrenarse en dicho. El segundo punto es el abstract, y el abstract es más que para los lectores, es fundamental para el editor, porque el abstract tiene que contener todo lo importante de nuestro artículo, todo, absolutamente todo, en eso, 200, 250, 300 palabras. Así que es fundamental y hay que hacerlo con mucho mimo, porque según esto, según el abstract, el editor puede decidir si sigue leyendo el resto del artículo o no. Normalmente un abstract que está mal escrito refleja un artículo que está mal escrito, un manuscrito de baja calidad, porque el abstract es pequeño, con lo cual si no hemos puesto suficiente atención para escribirlo, pues imagínense el resto de las 3.000 o 4.000 palabras. Y a veces para muchos lectores que no tienen la suscripción a la revista, que es un artículo que no está en Open Access, el abstract es lo único que van a poder leer. Si bien eso no es una buena práctica porque tendríamos que poder entrar en los métodos y los resultados, pero si es lo que hay, pues es lo que hay. Entonces, aunque sea por deferencia a todos los que no nos pueden leer completos, pues hagamos un buen abstract. Entonces, aquí también hay algunos consejos que les puedo dar. Para mí es fundamental que los números coincidan y no siempre lo hacen. Y yo me he encontrado con casos donde el abstract tenía una cifra y después en el manuscrito difería un poco, pero eso ya llama la atención y crea un poco de inconsistencia. Entonces, los números tienen que ser escritos, tienen que ser igual, los mismos, tienen que coincidir con todo el resto del manuscrito. Por eso, lo que siempre, esto me pasó, por eso debe ser lo último que se escriba, casi que debería poner esto primero. El abstract se escribe al final. Yo sé que muchas veces lo tenemos escrito porque lo hemos presentado a un congreso, pero olvidémonos de ese abstract. Esta es mi recomendación, porque cambiamos cosas del manuscrito, porque cambiamos el orden, porque a veces encontramos la idea principal, el objetivo principal realmente es otro mejor cuando hicimos las tablas y las figuras y queremos resaltarlo en vez del que pensamos que era primero. En fin, hay cosas que cambian durante el proceso de redacción. Así que mi consejo es que lo escriban al final. Y tenemos que fijarnos en la guía para autores por si es el abstract, de qué forma lo quieren, en la longitud y el tipo de abstract que quieren, estructurado o no estructurado, por ejemplo. Que no tenga errores. He visto errores hasta en la palabra abstract. Esto no suele pasar, pero pasan, pasa. Entonces, si ya no lo corrige el editor el procesador de palabras como Word, pues entonces fijémonos que esté bien escrito. También, entonces, como hemos visto con las otras, con el título, tenemos una recomendación de parte de Editage.com. Aquí nos añade como el título y el abstract, nos lo incluyen en una sola lectura de 11 minutos, muy corta. Y también en este caso es Scriber, no sé si se pronuncia así, pero también cómo escribir un abstract con 4 ejemplos, pasos y ejemplos. Así que para todos los que están empezando este proceso, les recomiendo estas 2 lecturas que son cortas y nos pueden ayudar mucho. También teniendo Clinical Key a disposición de ustedes, pregúntenle si no a Guillem cómo acceder a Clinical Key. Yo he probado diferentes formas, diferentes cosas, porque nunca sabemos todo lo que se escribe y a veces aparece en revistas que no nos lo imaginábamos, como en Early Human Development. Pues aquí tienen un ejemplo de cómo preparar el abstract. Así que con una simple búsqueda puede recuperar algo que puede ser interesante. Y finalmente, o como tercer punto, la carta de presentación.
Y esta carta de presentación es fundamental porque puede incidir en la decisión del editor en jefe, porque tiene que ser, pues, bueno, es una excelente, esto lo saqué de esta referencia abajo, perdón que el panel me está tapando, de Retraction Watch, que es una página muy útil para saber qué artículos que han pasado a ser publicados están siendo retractados, muy importante para nuestra práctica clínica. Y lo tomé literalmente de allí porque lo dice lo importante que es, ¿no? La carta de presentación tal vez no lo tenemos como un punto importante el manuscrito y es fundamental. No es lo último que vamos a hacer, aunque una de las últimas cosas que se haga con el abstract y el título, pero realmente le tenemos que dar igual de importancia que el abstract y no es repetir el abstract. Por eso, las recomendaciones que tengo es, bueno, todo esto tiene que ser educada, tiene que ser concisa, tiene que ser profesional, tiene que decir lo que hemos hecho, no copiar el abstract, tiene que decir por qué es novedoso. Es decir, es compleja y por eso lo mejor es un ejemplo. Porque las cartas no tienen que ser distintas cada vez que las utilicemos. Puede ser la misma carta con una plantilla, como nos da en este caso Editage. Ustedes se registran, no tienen que pagar, tiene una pequeña lectura y aparte abajo viene un formato de carta y ustedes pueden ver cómo en los square brackets, aquí en las corchetes, ¿cómo se llama? Se tienen en itálica pues lo que se debe reemplazar. Esto es una sugerencia, para mí es excelente sugerencia porque realmente contiene todo lo que debería tener la carta de presentación o el cover letter, así que utilicen esta plantilla y si no, busquen en Google, van a ver plantillas de cover letters y les van a dar diferentes, pero este es el mejor consejo, utilicen una porque esto sí es algo que no se publica. No es que digamos, pues tengo este artículo que me encanta y lo quiero escribir así, o editar así, o maquetar así, sino tenemos los cover letters que no se publican. Entonces, pues esta nos da un muy buen ejemplo. Bueno, entonces, no sé si paramos aquí por si hay alguna pregunta, creo que por ahora no. Guillem, ¿qué tal voy? Voy súper rápido. Llevo media hora, pero yo creo que el resto nos alcanza para, Sí, eso para es, son las cortar. 3, llevamos media hora. Yo te quería hacer una pregunta, Jimena, si me permites. Claro. Y es que entre las muchas cosas interesantes que has comentado, me ha llamado la atención especialmente una, y es que decías que es importante, antes de empezar a redactar el artículo o el paper, hacer una selección previa de 4 o 5 revistas parecidas según su guía y autor. Sí. Yo, dentro del hospital y el instituto, ofrezco soporte en cuanto a qué revistas pueden publicar sus trabajos Mm. y, por norma general, me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, cuando me llega esa petición, el artículo ya se ha redactado. ¿Crees que es uno de los posibles errores más comunes que se haya redactado el artículo y luego se decida buscar la revista y no se haga un poco este ejercicio previo que comentabas tú? Pues fíjate bueno, yo creo que tenemos siempre un sesgo sobre las revistas donde debemos publicar porque conocemos un número de ellas, ¿no? Si yo digo que conozco 10 revistas de mi especialidad, porque ya ni siquiera de todas es mucho, ¿no? Entonces, tenemos ya un sesgo ahí y decimos pues la de más alto impacto. Entonces Ujú. ya de por sí nos hemos hecho una idea. Ahora, yo escribía primero el draft del artículo, realmente sin haber elegido la revista, porque a medida que iba construyendo la referencia, la bibliografía, encontraba que artículos que eran semejantes al mío, pues encontraba dónde están publicados y pensaba, bueno, esta puede ser una buena revista en donde publicar, porque si ya han publicado algo como lo que yo he hecho, un fase 1, semejante, en una población parecida, algo así, entonces puede ser una buena elección. Pero inversamente se puede decir, bueno, yo quiero, primero voy a hacer estas 5 revistas. ¿Se parecen en el número de palabras más o menos? Ya lo tengo bien. ¿Tiene un factor de impacto que me interesa? Sí, porque mi tema de pronto no es el más candente del mundo, pues no voy a tirar a un 18, voy a tirar pues a un factor de impacto 2 o 3 o 4, entonces que se parezcan en eso. Y como hay páginas que nos pueden ayudar en ese proceso de selección, como son el Elsevier Journal Finder, aunque sea solo para revistas de Elsevier, pero cada editorial, digamos, de las más establecidas lo tienen, un Journal Finder, pues ahí te puede ayudar mucho en el proceso. Entonces, no es mala idea
hacer el draft, pero tenemos que ser conscientes que una vez ya hecho el manuscrito, después vamos a tener que tener modificaciones para hacerlo. Pero vas a ver que durante la próxima parte, yo sí parece que siempre hablo como que primero se hace el manuscrito. Y así lo escribía yo y después ya escogía la revista. Entonces, digamos que no creo que sea un error, pero claramente después si vamos a las revistas, así tengamos 5 que creemos, vamos a empezar por esta y si nos lo rechazan en las siguientes, que se parezcan. Entonces podemos hacer el ejercicio de ambas formas. Pero para mí el manuscrito tiene que ser un poco, o sea, no nos guiamos del manuscrito por la guía para autores. Tal vez eso es lo más importante. Hacemos el manuscrito independientemente de las 5 revistas que tengamos en mente o que hayamos preelegido o que vayamos a elegir. Se hace y después se ajusta, porque si no, ahí sí vamos a tenerlo muy difícil a la hora de tener que ajustar cada cosa porque les gusta, no sé, ya solo, incluso por las referencias. El formato de las referencias cambia casi siempre de revista a revista. Entonces, escribirlo como un manuscrito aparte, tengamos unas revistas en mente o no. Ese sería igual mi consejo. Perfecto. Bueno, pues entonces, claro, con todo esto que vemos de que nos dicen, pues el inglés, que tenga el nivel adecuado, los aims and scope, bueno, todas las partes que hemos visto antes, todos los puntos que nos exigen la revista, pues, ¿qué podemos hacer? Y claro, esto suena muy sencillo, pero tiene que haber un artículo, tiene que tener un mensaje claro y que sea útil. Si no es útil, no se debe publicar, ¿no? Nos damos cuenta cada vez más de la cantidad de ciencia que se duplica y se replica sin realmente una necesidad, sino la única justificación de en mi hospital esto pasa. Tenemos que ser muy conscientes de ello para hacer una investigación que sea útil. Entonces, un mensaje claro y útil, que tenga una secuencia lógica, eso vamos a ver cómo hacerlo, y que sea fácil de leer, porque claramente si es difícil de leer, pues de pronto no lo publican, pero después nadie lo quiere leer y no nos cita, que es la segunda parte después de publicar, es asegurarse que nuestro artículo sirva para algo y para crecer en el conocimiento sobre todo. Entonces, por eso viene esta segunda parte, que son las recomendaciones sobre cómo redactar o para redactar las principales secciones de un artículo original. Yo creo que cubrimos casi todas, excepto, no sé, tal vez si pasó por el comité de ética, pero pues realmente las que son clave para la redacción de artículos. Entonces, lo primero que yo me encontré cuando estaba trabajando en redacción médica, donde tenía que escribir un artículo en 10 días, y yo tenía a mano el protocolo de investigación y tenía el informe estadístico y alguna información que le había pedido a los autores, como pues cuáles eran las filiaciones, tenían referencias o bibliografía recomendada, algunas cosas, pero pocas realmente. Pero pues yo me encontraba con esto, no era o sea, un artículo, uno empieza por el título, lee la introducción, siguen los métodos, los resultados, las tablas y figuras, o dentro de los resultados y la discusión y las conclusiones. Y me agarraba a escribir una introducción larguísima de 4.000 palabras, que después tenía que recortar, que no tenía sentido porque no iba a contar nada sobre lo que escribí en la introducción, con lo cual mi jefa en ese momento tenía una estructura muy clara y me dijo, empieza por las tablas y figuras. Y es una de las recomendaciones que hago siempre y de las más sensatas, aparte de seguir la guía para autores, es empezar por las tablas y figuras. Y vamos a ver por qué. Después de tener las tablas y figuras, es muy fácil ya redactar la parte escrita de los resultados, o relativamente fácil. Seguimos con los métodos, que ya casi tienen que estar escritos, deberían estar escritos en el protocolo de investigación. El que no tenga un protocolo, pues no puede empezar un artículo a escribir porque no puede empezar ni una investigación, ¿no? Porque tiene que pasar por el comité de ética, registrarlo en una base de datos de ensayos, o sea, esto es lo obvio, pero a veces no es tan obvio. La discusión, que es lo más difícil de escribir, es lo que realmente sí le da bueno, pues mucho poder a nuestro artículo. Y por último, la introducción y el resto de las partes en las que se fijan los editores. Pero siempre empezaba por la parte que no era. Y para escribir mi tesis doctoral la tesis ya iba mejor, pero los artículos que sacaba de allí, fatal, porque me pasaba meses escribiendo algo entre revisiones y después decía, pero si nada, aquí lo puedo meter. Entonces, pues, empezar por las tablas y figuras y vamos a ver por qué. Bueno, hay un montón de razones por las cuales. Primero, porque facilitan la lectura.
tanto para los editores como para los lectores. Sobre todo ahora, cada vez, o sea, es que ya casi que suena obvio y es como sobre todo para los millennials y los jóvenes y decir, pues es que todo está TikTok, todo está TikTokeado y todo está instagrameado, pues cómo no vamos a hacer nuestro artículo cada vez más gráfico y fácil de entender a través de gráficas y figuras, porque es una forma muy fácil, debería ser, de interpretar la información sin además tener un sesgo de la lectura o de lo que nosotros queramos poner y que a veces metemos sin quererlo dentro de los resultados, ¿no? Encontramos que este resultado era increíble, pues eso nunca puede estar ahí, eso tiene que estar en la discusión, sustentado, pero la tabla y figura no va a tener realmente esa interpretación. Ahorran espacio. Si no tenemos unos métodos muy largos o muy complejos, pues necesitamos más palabras y sobre todo porque tenemos que dejar muchas palabras para la discusión. En un artículo de 3.000 o de 4.000 palabras, la discusión tiene que ocupar casi un tercio, tiene que ocupar unas 1.300 palabras, porque es lo más importante del artículo. O sea, los resultados lo son, pero la interpretación de sus resultados es lo que lo que da idea de nuestro conocimiento sobre lo que existe. Entonces, es lo que ocupa más espacio. También los editores cuando se fijan en el título, como dije, el abstract, la carta del editor, todo les parece bien, la carta de presentación, lo pasan a... Lo siguiente que van a mirar es probablemente las tablas y figuras para hacerse una idea de los resultados y después van a mirar probablemente el principio y el final de la discusión y después veremos por qué. Entonces tiene muchísimas ventajas hacerlo primero. Además estamos con las ideas más frescas, las hacemos, las imprimimos, las tenemos siempre con nosotros. Yo sé que imprimir va en contra de todo lo ecológico, pero a veces es necesario, son cinco páginas de pronto, pero es fácil porque las vamos a tener de referencias a lo largo de toda la redacción del manuscrito. Yo le invertía de 10 días, yo le invertía casi 3 días a hacer las tablas y figuras. Esto no se puede hacer en una hora, es imposible porque quedan horribles. Bueno, vamos a ver como ejemplos, porque así vamos más fácil. Bueno, algunos tips que se tienen que poner al final de las referencias, a menos que la de guía para autores indique lo contrario, tienen que ser al final del documento, después de las referencias, una por página, usando los saltos de página y figura, tienen que tener un diseño limpio, ahora veremos esto, una fuente legible, ya lo veremos cómo, y tienen que tener un título y un pie de figura, porque tienen que ser elementos aislados dentro de nuestro documento. Por eso yo prefiero escribirlo y ya si la guía de autores me dice, envíe cada imagen separada en formato TIFF, se envía. Y después todos los pies y figuras, títulos y pies y figuras en una sola página. De pronto, a veces lo piden. Pero en el momento que yo estoy escribiendo, quiero que me quede mi título, mi figura o mi tabla y mi pie de figura. Y en el pie de figura tiene que quedar absolutamente todo lo que yo incluya en esa figura y en esa tabla. Un asterisco, una abreviatura, una flechita, una flecha, todo, absolutamente todo. Porque no es mi función irme por el resto del manuscrito buscando ustedes qué querían decir con ACV. Ese es el papel de ustedes. Hace poco un compañero me dijo, bueno, pero es que solo utilizamos las abreviaturas que son comúnmente utilizadas y creo que era Length of Stay y era el LOS. Y si ustedes buscan en Google abreviaturas médicas LOS, hay como 48. Es decir, nada lo podemos dar por, claro, es que esto se conoce, porque se puede conocer, pero hay otras disciplinas que usarán la misma abreviatura para otra cosa. Entonces, siempre escribirlas en el pie de figura, indispensable. Los porcentajes tienen que sumar 100%. Esto es horrible cuando no lo hacen y vamos a ver por qué. Uno a veces dice, pero es que me suman 100.5. En algún punto podemos ajustar porque realmente el intervalo de confianza y la P son las que indican bueno, ya la medida del hazard ratio, el odds ratio según el tipo de estudio, pero eso es lo que realmente nos va a dar a nosotros la importancia estadística o la significancia o impacto estadístico de nuestro estudio. Si le ajustamos un puntito a si eran hombres, ¿no? El género, si es femenino y masculino, o mujer y hombre. Bueno, ya, con esto me confundo mucho ya. Hagamos otra cosa, que tenían un cáncer metastásico, no metastásico, y eran 49.1% ¿no? A 41.9, pues 49 y 41. O sea, realmente
eso no, cuando es una distribución demográfica no nos va a hacer ninguna diferencia. Realmente no la va a hacer, porque vamos a hacer una distribución y se va a notar. Pero, como no tengo la última palabra, sí me gustaría, los que tengan dudas de cuándo utilizar cuántos decimales, bueno, porque además unificando los decimales ayuda muchísimo a entender la estructura de las cifras en una misma tabla, y veremos ejemplos, pues aquí hay dos lecturas que nos pueden ayudar en ese momento de saber cuántos decimales se deberían utilizar. Porque es una pregunta que surge normalmente. Yo prefiero redondear todo lo que pueda. Si la prueba estadística me lo permite, yo prefiero redondear que no quede un solo decimal. Los odio, me parece que confunden en vez de ayudar, pero no siempre se puede según el tamaño poblacional, según el tipo de prueba estadística. Entonces, para los que les gusta la parte estadística aquí de los asistentes, pues entonces miren estas dos lecturas. Y cuando no sabemos qué utilizar, qué, si es una tabla, si es un párrafo pequeño o si es una figura, también tenemos estos consejos de nuestros amigos de editage.com.insights, donde tienen una tablita muy sencilla de seguir para que nos diga cuándo utilizar qué. Entonces tienen aquí las recomendaciones. Bueno, entonces tengo ya ejemplos, pasamos a los ejemplos, que es la mejor forma de ver las cosas. Voy a bajar los comandos me interrumpen. Esta tabla la vi, bueno, hace unos meses y entonces porque necesitaba este artículo y lo quería ver y bueno, yo lo primero que hago pues es mirar la parte que me gusta, que es la parte editorial, independientemente del contenido en este momento. Y veo ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los porcentajes totales no suman 100%. ¿Y por qué digo que tienen que sumar? Porque entonces, ¿qué pasa con esa pequeña población del 3.3? Eso es lo que suma, 3.3%. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Algo tuvo que pasar con esa población. Se perdieron, se fueron, se murieron, no están, los incluimos, no los incluimos, pues lo ponemos aquí. O hacemos que sume 100% o explicamos qué pasó. Tampoco cada fila, o sea, no solo los totales, sino cada fila, o sea, si aquí hay un decimal, tiene que haber un decimal en alguna otra parte porque esto si no, no puede sumar 50%. Entonces son pequeños detalles que hacen que le restan mucha calidad al artículo, realmente le restan mucha calidad. Yo dudo que esto salga en un New England Journal de Medicina, es decir, que alguien con estas cositas llegue a un New England Journal, ¿no? O a otro, a un BMJ, a un Lancet. Entonces son cositas pequeñas. Si yo estoy declarando que esto es un porcentaje, no tengo que poner el símbolo porcentaje en toda la columna. Lo puedo obviar y estoy limpiando la tabla. Sí, bueno, no me gusta que estén a un lado justificadas, de pronto es cuestión de la revista, pero yo las hubiera puesto en el centro y hubiera quitado todas las líneas de entre medias, porque esto parece un grid de Excel y se ve terrible. Y errores ortográficos, no puede haber, menos si es mi disciplina en la que yo estoy trabajando, cómo va a haber un error, ¿no? Entonces aquí había ya un error también gramatical. Entonces yo rehice esta tabla como yo lo hubiera hecho y además de corregir lo anterior, el porcentaje cambió, los porcentajes ya no tienen el símbolo porcentaje, todos suman, me fijé obviamente en los resultados originales y por eso cambió el 50% al 52%. También organicé en orden descendente la prevalencia de estas enfermedades porque es más fácil, si se recuerdan la anterior, así puedo echar para atrás. Si recuerdan la anterior, aquí teníamos un 33%, después saltamos a un 8%, después a un 13%, bueno, pues mejor lo organizo en ese porcentaje para que, uy, espérate, me quito esto, de 33, 13, 9 y 8. Entonces, siempre que tengamos una lista que podamos o una secuencia que podamos organizar, lo organizamos en orden descendente y facilitamos la lectura e interpretación de los datos, que es lo que siempre hemos querido. También quité las rayas, le puse un ligero tinte aquí grisecito que se ve bonito, más una letra en negrita. Los números absolutos, bueno, la suma de todo, creo que se ve mejor, a mí me parece que se ve más bonito. Cada uno de estos títulos, de estas patologías, están en una celda separada, todo. Esto no es una celda grande con una lista, cada uno separado, porque a veces si la tabla se achica, pues entonces me va a quedar todo montado, o sea, no es con tabs que se separan, sino cada número, cada título separado por celda. O sea, si yo le pusiera, que es lo que debería hacer tal vez, si yo mostrara las líneas divisorias, verían que cada ítem de la tabla está en una celda diferente.
Solo he puesto separaciones arriba y abajo de los títulos y en la parte inferior de la tabla para determinar su final. Esto es una tabla que queda limpia, agradable de leer. Tampoco debemos duplicar la información, pero esto es algo que tampoco ocurre con tanta frecuencia, porque creemos que al duplicar, o sea, que en el texto tiene que ir todo, y después en la tabla tiene que ir todo. Entonces, bueno, estos autores hicieron un párrafo muy completo de algo muy confuso para mí, y yo resalté pues lo que son números, y tiene números por todos lados, entonces yo tengo que sacar papel y lápiz para ver de dónde sale el 15%, después veo un 90, entonces el 90 de dónde, el 10 de dónde es, y el 30, un desastre matemático. No le ayuda a nadie, no está ni siquiera separado como por orden como con subtítulos, que diría yo, bueno, como algún subtítulo de tipo de cirugía o lo que fuera que ellos quisieran mostrar. Entonces lo vuelve confuso, ¿no? Aparte el lenguaje no es adecuado, pero esto ya son sutilezas del lenguaje, pero es verdad que uno no observa la mortalidad, sino ni ocurren, o sea, hay muertes, ¿no? Y hay mortalidad, pero no se observan. También hay inconsistencias en los números, cosa que nunca puede pasar, porque cuando lo nombran en un momento, ponen 162 cirugías electivas y después 164, es decir, parece hecho a la carrera. Entonces, ¿qué hubiera sido mejor? Pues de pronto una tabla bien hecha, ¿no? El problema es que también hicieron una tabla, pero también mal hecha. Y yo no estoy criticando a los autores ni al estudio, estoy criticando a la forma de redacción, ¿no? Esto nunca se sientan heridos si son el objeto de mis masterclasses, pero es verdad que es forma de redacción. Y aquí lo que queremos es mejorarla. Entonces hacen una tabla con casi exactamente lo mismo que el párrafo, con un pie de figura larguísimo porque cada cosita la describen y tienen una N total que es de 1211 y aquí nada me suma 1211. Entonces, ¿qué pasó con los otros pacientes? La tabla debería tener todas las características demográficas de esos pacientes. Se perdieron a follow-up 800 y pico, pues se perdieron a follow-up 800 y pico, pero o podemos poner esta tabla se hace sobre los pacientes que al final se incluyeron en el análisis, ¿no? En el intention to treat o esas clasificaciones que tenemos, pues esta es la hecho en esto, no la cohorte total. Pero aquí algo no va bien. Tampoco los decimales, porque yo entiendo que estos decimales no son del total, pero entonces me lo tienen que explicar de forma más fácil. Tienen que decirme, este 30% hace parte de qué porcentaje, después este 90% de qué total, y no está pasando eso. Y fuera de eso, pues no hay un porcentaje, pues hay líneas, hay decimales, como ya dije, es decir, me cuesta el mismo trabajo entender esto que lo anterior. Así que no es una tabla que sea eficaz en ningún sentido. Aparte, si estoy repitiendo mortalidad y mortalidad de estas 4 categorías, pues de pronto hubiera sido más útil poner mortalidad y morbilidad aquí arriba y las categorías aquí abajo y separar 2 tablas. Hay maneras de hacerlo, por eso hay que echarle bastante coco y tiempo, por eso 3 días completos de 8 horas o 9 horas es lo que le debemos dedicar a las tablas y las figuras, aunque no lo crean. Y pueden comparar estas 2 tablas que son de características demográficas, es la primera tabla de cualquier estudio clínico, cómo se lee de bien, cómo es de bonita. Tenemos la N total aquí, todas las columnas suman la N total 36, 36, 36. Los porcentajes no tienen decimales, qué gusto da leer esto. Realmente hubiera hecho la diferencia si es 58.1 y 42 o 41.9, pues no hace diferencia porque ya sabemos que es una distribución relativamente normal, entonces los podemos quitar. Igual aquí, lo que me interesa saber en tratamientos anteriores es cuál, por ejemplo, es el más frecuente. Bueno, pues veo que es la cirugía. ¿Por qué no lo organizaron en orden descendente? No sabemos, pero hubiera quedado muy bonito. Y ven que no necesita decimales porque vemos unos porcentajes que son claramente distintos el uno del otro. Así que no los necesita. Y en este caso no podemos organizarlo en orden descendente, aunque quedó de chiripa, como decimos en Colombia, quedó bien organizado, pero no se puede porque obedece a una categoría, a una clasificación o a un número, ¿no? En este caso, número de tratamientos de quimioterapia previos. Pero es una tabla limpia, es ordenada, todo tiene sentido, bueno, tiene título, todo es bonito, todo me gusta. Entonces,
esto sobre las tablas. Y bueno, cualquier pregunta pues me avisan. Pero ahora sobre las figuras. Y las figuras son un arte realmente porque yo creo que son más difíciles de hacer que hacer una tabla para que queden bonitas. En las figuras también incluyo las gráficas. Todo lo que son no tablas son figuras, así se clasifican en los artículos. Entonces aquí necesitamos tener un balance muy fino de qué quiero incluir, qué no quiero incluir, qué es bueno tener y qué no. Y lo que yo quiera contar, entonces, si es progresión de la enfermedad, o supervivencia, ¿cómo lo hago? Pues con un Kaplan-Meier. Hay figuras para representar diferentes resultados y eso es lo que tenemos que saber. Entonces, como no podemos ir sobre todas las abundancias, toda la abundancia de figuras que hay, lo que quiero es darles algunas recomendaciones de lecturas cortas y algunas hasta graciosas, como esta, que tiene esto, que es figuras que no deberíamos haber tenido nunca, que no hacen falta porque no nos facilitan la interpretación de los datos en ningún sentido. Y el arte, yo creo que esto es decir, bueno, en vez de esta figura, que además me debió costar un ojo en la cara porque el color casi siempre lo cobran, pues cómo lo hubiera podido representar mejor. Y ahí es donde ustedes tienen que poner las neuronas a trabajar. Entonces hay tres lecturas. Esto es una página muy graciosa que les pueden ayudar en este proceso. Y también después les doy una de Clinical Key. Bueno, sobre las figuras, que es importantísimo. No debemos utilizar PowerPoint, aunque PowerPoint ha cambiado mucho y ya se puede ajustar la resolución. Pero si nosotros importamos una imagen en baja resolución, nos queda en baja resolución. Todas las revistas nos piden un mínimo de píxeles o de resolución, de DPI, entonces tenemos que hacerle caso. Suelen ser 300, pues tenemos que hacer una figura. Entonces, sí la usamos siempre y cuando podamos asegurar la resolución requerida. Y no usamos efectos especiales 3D. ¿Por qué? Porque confunden la lectura del dato. Quedan muy bonitos en los pósters, pero si yo uso esto, yo no sé aquí a qué me estoy refiriendo, si es 50, si es 58, si es 52. No tengo ni idea del dato, no sé si está aquí en la mitad, por arriba o por abajo. Entonces, a cambio, hago algo más aburrido, pero más claro, que es un gráfico de una gráfica en 2D y en una escala de grises, como para que no me cobren la gráfica en la figura color. Y así es como se debe representar. No utilizar elementos en 3D. Y esta es la página de Clinical Key, donde busqué sobre todo cómo hacer tablas y figuras eficaces, y tienen algunos capítulos y tienen algunos artículos. Entonces también pueden irse por ahí si quieren aumentar ese conocimiento. Seguimos con los resultados. Se nos queda como media horita. Bueno, pero esto ya es más rapidito. Lo que más me demoro siempre son las tablas y figuras, porque incluyo muchos, tengo muchos más ejemplos, pero es que el tiempo no nos da. Y realmente un consejo para cualquier sección es que vayan guardando, creándose una biblioteca, una librería, perdón, de fragmentos de artículos que tengan buenas cosas, porque el artículo puede tener una introducción maravillosa y unas tablas nefastas. Entonces, ese artículo yo no lo guardo con el título del artículo ni el autor ni los autores, sino lo guardo como buenas tablas o mala introducción. Bueno, esa no, porque no lo guardaría, pero buenas tablas, buena discusión, buena introducción, porque cuando ya en el momento que llegue a redactar me fijo en esa redacción o en esa organización y lo replico de esa forma. Entonces, además de lo que les doy, vayan, hagan una pequeña biblioteca o librería de fragmentos de artículos que les guste. Entonces, los resultados son la parte casi que primero se lee de los artículos, pero realmente lo más importante son las tablas y las figuras. Y en los resultados debe quedar menos texto, porque vamos a utilizar casi todo vamos a poner casi todos nuestros resultados en las tablas y figuras. Entonces, es importante una cosa, que cada tipo de estudio exige unos resultados. No todos los tipos de estudios se tienen que comunicar igual. Y por eso la guía más importante la van a encontrar en la guía del propio estudio, las guías de esos estudios, y todos están incluidos ahora en Equator. Equator es una página web, aquí tienen el link, es maravillosa, me encanta porque tiene más de 500 guías, ya no solo de resultados,
sino, por ejemplo, tiene el protocolo Spirit, entonces ahí lo pueden descargar, tienen la evaluación de la calidad de las guías como Agree, también tiene Prisma, tiene muchísimas herramientas útiles en una sola página. Y su objetivo es mejorar la transparencia y la calidad de la comunicación en investigación. Entonces, por eso no puedo ir dentro de cada uno de los tipos de resultados, pero sí les puedo dar unos consejos sobre cómo redactar los resultados de la parte redactada, la parte escrita. Si quieren saber un poco más por qué los clínicos debemos utilizar Equator, también pueden buscar en Clinical Key y salen algunos articulitos chéveres. Entonces, importantísimo, los resultados tienen que responder a las preguntas planteadas en la introducción. Ese es el otro objetivo de las figuras, de las tablas y figuras, es que nosotros ya al tener nuestros resultados hechos en una tabla súper bonita, de pronto hay algo que yo diga, ve, esto yo no lo había detectado como importante, voy a querer incluirlo en la discusión como un punto importante. Tienen ya una visualización gráfica de la importancia de los artículos y ya saben si lo que ustedes pensaron, la hipótesis nula, si se rechazó o no, y entonces ya tienen una idea muy clara hacia dónde van construyendo el artículo. O sea, son realmente el núcleo del artículo son las tablas y figuras. Y por eso responden a las preguntas planteadas en la introducción, siempre va a pasar porque siempre voy a construir la introducción al final con base en lo que encontré en mis resultados y de mi estudio. Así que esto es súper buen refuerzo de por qué empezar por las tablas y figuras y no por la introducción. No podemos interpretar nada en los resultados tienen que tener el dato crudo, ¿no? Tiene que decir la distribución fue esta, la eficacia fue esta, los efectos adversos fueron estos, no podemos decir, no creemos que no fueron tantos y fueron estos, porque esto ya hace parte de la discusión. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. A menos que la guía para autores nos diga resultados y discusión juntas, que a veces pasa en algunas revistas biomédicas. No me gusta empezar con abreviaturas ni con números por el hecho de que si este número lo ponemos aquí, el 129, entonces queda confuso y parece que estuviéramos diciendo punto 29, pero hay revistas que lo exigen, esto es Lancet, y Lancet lo pone como un número. Bueno, pues depende, por eso digo, de la guía para autores. Entonces, por defecto, no lo hago, y si la guía para autores al final, cuando ya escogí mi revista, me lo exige, lo cambio. De nuevo vemos este como ejemplo, como no se debe duplicar lo que hemos presentado en las tablas y figuras. Nuestros resultados ya son interesantes de por sí o no, y si no son, no publiquemos el estudio, pero no por repetirlo va a ser más fácil de leer, al contrario, en este caso fue doblemente difícil. Y yo creo que para evitar cualquier confusión, para hacerse la vida más fácil, para mí la mejor recomendación es utilizar títulos y subtítulos numerados para agrupar los resultados semejantes. Entonces, siempre vamos a tener unas partes que son estándar, es decir, en un ensayo fase 3 siempre tiene que haber eficacia y seguridad, bueno, en un ensayo fase 2 también, pero en cualquier ensayo clínico, así no sean de estos de fase 1, 2 y 3, sino un estudio de cortes, tiene que haber una descripción de los pacientes. Tiene que haber unas partes fijas. Entonces, si ya ponemos unos subtítulos, incluso antes de empezar a escribir el artículo, vamos a escribir los títulos y subtítulos de nuestras partes, y ya después empezamos a rellenar cada parte en el orden que les estoy sugiriendo. Entonces tendremos que hay pacientes, y si es un estudio pues de eficacia, si no, si es de diagnóstico pues pondremos, no sé, accuracy, es decir, todo lo que necesite mi estudio para que sea fácil de entender. Porque además, bueno, esto yo lo hago, y si la guía para autores no lo especifica, mejor, porque los numero, que ya es ideal numerarlos. Si la guía para autores dice que no se pueden numerar las secciones o los títulos, pues los quitamos. Pero la numeración también ayuda a que haya después una correspondencia exacta o casi perfecta entre los métodos e incluso entre la discusión, como veremos más adelante. Entonces les da estructura, facilita la lectura porque rompe un poco ¿no? lo denso que es escribir en ciencia. Hace que no se confundan cosas de, ay, no me acordé esto, lo voy a meter aquí. Y en estos pacientes fue muy eficaz el tratamiento, aunque muchos presentaron efectos adversos. No, son dos subsecciones diferentes. Les va a ayudar mucho a organizarse. Entonces, eso como un consejo. Y no hay mucho más de los resultados. Equator, para saber qué tiene que incluir cada estudio. Por ejemplo, estudios de cohortes, tiene que
incluir cada cosa, si es un case report también tiene su propia guía, bueno, Equator, y numerar secciones y hacer secciones y subsecciones numeradas. Y venimos con los métodos que realmente muchos empezamos por aquí también porque vienen del protocolo. ¿Qué pasa si los trasladamos del protocolo acá? Primero que de pronto nos quedan larguísimos, ¿no? De 2000 palabras y después tenemos que empezar a recortar como locos porque no nos cupo la discusión y nos cupo la introducción. Entonces, no empezar por ahí. Y segundo, porque no todos los métodos, puede que los podamos incluir, bueno, ya como comenté, y que no todos los vayamos a incluir, porque nosotros podemos hacer ajustes al protocolo, amendments, y puede que saquemos un método porque ya no pudimos hacer eso porque la población algo le pasó, entonces lo mandamos al comité de ética, no lo aceptan y quitamos ese método. Y si ya los hemos puesto en el artículo porque sentimos que ya hemos empezado por algo y ya hemos avanzado un 30% del artículo o un 25%, es mentira. Esto es una parte de las más sencillas y tiene que responder a los resultados. Por eso, empezar por los resultados es lo que tiene más sentido. Entonces, por lo menos debería contestar, los métodos tienen que servir para una cosa, para que todo el mundo, cualquier persona pueda replicar nuestro estudio. Replicarlo con modificaciones para que aporten algo útil, pero tiene que quedar claro, tiene que haber mucha transparencia, mucha ética a la hora de redactarnos, porque aquí es donde se cometen muchos de los fraudes, efectivamente, porque los revisores no tienen acceso a todos los datos en crudo de los investigadores, sino solo lo que ponen aquí. Entonces ha habido muchas retracciones, como el de Surgisphere, el de COVID, al principio del COVID, donde hasta se paró un estudio hecho por la Organización Mundial de la Salud, porque se dieron cuenta que la base de datos que estaban utilizando realmente no pertenecía a nada que tuviera sentido. Esto era parte de los métodos. En fin, 2 artículos del Lancet y del New England Journal tuvieron que retractarlos. Y eso es terrible porque eso salta a la práctica clínica muy rápido, sobre todo empezando la pandemia, que no se sabía nada. Entonces, pues imagínense el daño que le puede hacer a los pacientes y a nosotros como pacientes. Así que mucha transparencia y mucha ética, pero tiene que tener unas partes que son fijas. ¿Quién se estudió? ¿Qué se estudió? Si son células, si son ratones, si son humanos, si son cerditos, lo que sea. Después, ¿cuál fue el diseño experimental? Entonces, claro, en investigación básica serán pues transfección o cultivos celulares o cirugías, lo que se haya hecho. Investigación clínica, pues es retrospectivo, prospectivo, observacional o intervención, prospectivo, retrospectivo, con control o sin control. Hay cosas básicas, ¿no? Que son de los estudios clínicos. ¿Y qué queríamos encontrar? Que son nuestros resultados, no. Pues, ¿cuáles son los resultados que queremos encontrar? Que son los outcomes o los endpoints. Entonces, nosotros queremos saber si hay una progresión de la enfermedad. Entonces, después, ¿cómo lo vamos a medir? Pues vamos a medir con un cultivo, bueno, con una biopsia semanal a nuestros pacientes. Es decir, ¿qué queremos medir y cómo lo vamos a medir? Eso hace parte de los métodos. Porque otra población que haya progresado distinto de ese cáncer, que los investigadores querrán saber por qué, por ejemplo, pasó eso, entonces van a mirar sus métodos y van a decir, pero es que aquí hubo una pequeña diferencia, lo meten dentro de su discusión, es decir, los métodos son una fuente grandísima de explicaciones de nuestra discusión, entonces hay que redactarlos, o sea, son fáciles en el sentido que vienen del protocolo, pero tienen que estar bien redactados. Y cuáles fueron los estudios estadísticos que utilizamos. Entonces, por eso debe tener las partes críticas, pero si no cabe todo en el espacio que tenemos, que son unas 800 palabras, lo pongo aquí, se puede incluir dentro de los materiales y métodos suplementarios, materiales o métodos suplementarios. Es una opción que nos dan la mayoría de revistas. Ahí sí nos explayamos. ¿Qué pasa? Que esta sección no pasa por la revisión por pares. Así que hay que tener también mucho cuidado a la hora de leerlos porque no están sometidos a esa parte crítica. Jimena, Sí, tengo una pregunta. hay una pregunta en el chat, sí. Pregunta Sí, Laura acerca del orden de las figuras, figura 1A, 1B. sí, ¿Debe ser el mismo orden que el de aparición en el texto? sí, efectivamente. Las figuras siempre se enumeran en el orden que van apareciendo en el texto, tal cual. Muy bien, sí. Y la primera siempre es una tabla de características demográficas, entonces esa no tiene pierde, porque es lo primero que escribimos también de nuestros resultados. Es qué población se incluyó, al final, después de nuestros criterios, cuando aplicamos nuestros criterios, qué se incluyó y cómo se distribuyó a la población. Y en el orden en que van apareciendo, efectivamente. Por eso,
cuando los resultados a veces cambiamos, decimos, no, pues no quiero poner tal vez los efectos adversos antes, sino la eficacia, y lo cambiamos, tenemos que asegurarnos que también cambiemos la tabla o la figura que van acompañando a esos fragmentos. Muy bien. Y como les comenté, en los resultados, cuando ponemos estos maravillosos títulos y subtítulos, si es posible numerados, pues tenemos ya la facilidad que eso seguimos en nuestros métodos. ¿Por qué? Porque cada método tiene que tener un resultado y cada resultado tiene que tener un método. Entonces, no debería haber incongruencias. Es verdad que a veces para un mismo resultado, es decir, si yo quiero ver, por ejemplo, vamos a ir a la investigación básica que es como más fluida, ¿no? Tiene más flexibilidad y decimos pues que yo quiero decir que esta proteína se expresa en esta parte del cerebro. Yo puedo hacer varias técnicas, puedo usar inmunofluorescencia, puedo usar Western blots, puedo usar, no sé, una resonancia transcraneal magnética, pero todas van hacia un mismo objetivo. Entonces, ahí podemos hacer una forma de que no queden los números dispares, sino para ese mismo objetivo, ese mismo resultado, o que cada resultado quede a una diferente prueba, pero va unido a un mismo objetivo. Entonces yo tendría, por ejemplo, en tratamiento, podría poner aquí los 4 estudios o técnicas que yo voy a utilizar y en mis resultados por lo menos que estén en ese orden, porque aquí vamos de atrás para adelante. Entonces, los métodos, aunque los resultados nos dictan el orden, pues así cuando hagamos un cambio en los métodos, hagámoslo en los resultados. Que haya una secuencia lógica. Esos son los 3 puntos que dije al principio. Que sea fácil de leer, que tenga una secuencia lógica y un mensaje claro y útil. Entonces, usar cuántas divisiones, las que nos haya dado los resultados, pero tantas como queramos, porque al final se trata que la lectura sea fácil. Fácil de leer, fácil de entender, fácil por todo el mundo que lo lea. Todo, no solo para que lo lean yo y mis amigos, sino todas las personas, y todavía más si no pertenecen a nuestra disciplina. Porque piensen que para nosotros lo que es fácil, para otra persona es relativamente o realmente complejo. Entonces, si lo hacemos fácil de leer, otras personas que no sean de nuestra disciplina le van a identificar con ese artículo y tenemos posibilidad de ser citados. Entonces, bueno, los subtítulos numerados, si la guía, bueno, ya lo comenté, aún si la guía para autores no lo especifica, yo siempre los ponía y a menos que la guía para autores me diga no los puede poner, yo los quitaba o los quito. Y vean la diferencia de un texto que podría haber sido mucho más sencillo y cómo se ve de denso y qué pereza da y así sea interesantísimo, pues pensamos y si uno es distraído sobre todo y si tiene déficit de atención, que yo no sé nadie en este momento que no la tenga, ¿cuántos minutos le tengo yo a invertir a esto con esa letra bíblica que tienen las revistas a veces y que no las puedo ampliar a veces? Digo, por Dios, pero poner unos subtítulos, ¿no? Nos queda tan bonito, no todo está metido, no todo puede ser un solo bloque, un ladrillo de información, tiene que haber partes, ¿no? Manejo de la vía aérea, como ya estaba enseñando en la pantalla, manejo de la vía aérea, de pronto, población, aquí tendría población. Entonces aquí digo, ¿dónde se estudió? ¿Cuándo se estudió? Aquí habría otro tipo de una separación. Así que esto es inconcebible actualmente, a menos que la guía para autores pida esto, que es raro. Pero no le hacemos un favor a nadie con esta lectura tan compleja. Bueno, tenemos 20 minuticos, voy bastante bien. Veo que por ahora no hay otras preguntas, pero si quieren, nos tomamos un respiro, bueno, toma un poquito de agua. Pero ya vamos casi al final, nos queda la discusión, la introducción y algunos tips más. Pero vamos bastante bien, yo creo. Entonces la discusión, como les dije, la discusión tiene que abarcar el grueso del artículo. No es lo primero que se van a leer los revisores o los editores, perdón, pero sí van a leer 2 partes de la discusión que son muy importantes. Pero es lo más difícil de escribir porque esto sí es redacción original. O sea, la introducción tiene partes que podemos tomar de otros artículos, cambiándolas para que no nos digan que hemos plagiado nada, pero realmente no son ideas nuestras, son ideas que se han escrito antes. Pero la discusión, no. Aquí es donde entra nuestra creatividad, nuestro conocimiento, nuestra habilidad para escribir y sintetizar. O sea que es súper difícil de escribir, sí, para muchos. No, de pronto a todos no les parece, a mí me parece complicado. Y sí puede ser una causa ya de rechazo grande
porque no justificamos suficiente lo que encontramos y no aporta nada nuevo. Entonces, yo sí me encontraba con muchos artículos que en la discusión, aquí quiero ver cuánto es, que sigue para ver si salto a la siguiente y me explico mejor o no. Lo que pasaba en muchas, tengo, bueno, no, todavía no pasó a la siguiente. Lo que pasaba en muchos artículos es que ponen, en nuestro artículo encontramos esto, ¿no? Este fue un hallazgo en nuestro artículo, en nuestro estudio. Y en la literatura hay autores que dicen esto otro. Y ya. Y es como, pues es que eso yo ya lo sé, ya tengo tus resultados y tengo tu introducción. Y ahí es donde viene la parte complicada, que es que tenemos que dar explicaciones para todo. Entonces, sobre todo, la discusión se trata, a la hora de redactar, es la primera oportunidad para nosotros decir qué hace a mi estudio diferente. Esto es clave porque, de nuevo, estamos compitiendo contra mucha investigación, estamos compitiendo contra muchas publicaciones y tenemos que diferenciarnos. Si nuestro estudio no es el más top del mundo, porque todos los estudios tienen limitaciones y de pronto estamos empezando por casos de series, igual lo tenemos que hacer interesante. ¿Qué hace a mi estudio diferente? Entonces, ¿cómo podemos estructurar la discusión de una forma relativamente sencilla dentro de su complejidad? Lo primero es si mis resultados son clínicamente y científicamente relevantes. Entonces, yo quiero que me cuenten en el primer párrafo, y por eso dije al principio, probablemente los editores, después del título, el abstract, la carta de presentación, verá las tablas y figuras y después salta la primera parte de la discusión. ¿Por qué? Porque la discusión debería centrarnos otra vez. ¿Por qué es importante este estudio? ¿Por qué lo llevé a cabo? ¿Cuál es la brecha de conocimiento que he detectado después de hacer una revisión sistemática? Sí, lo siento, los estudios se deben plantear una vez se ha hecho una revisión sistemática, porque he detectado esa brecha de conocimiento que tiene que ser contestada. Y eso es, por ejemplo, cuando Science les mostré eso primero, qué es novedoso, qué es útil, y ustedes lo tienen que lograr transmitir. Es así, porque esto les va a dar mucha calidad al artículo. Entonces, y yo como lector, si quiero ir directamente a la discusión, pues me agradaría que me dijera por qué es importante este estudio, para yo no tener que ir a leer todo. Eso también pasa. Entonces, estamos ayudando a mucha gente. Después pasaremos a discutir los resultados más importantes. Claramente no vamos a discutir las características poblacionales enteras, a menos que haya algo que sea tan llamativo que valga la pena ser discutido, porque en otros estudios se ha visto cosas distintas. Por ejemplo, si hay una población que tiene 70% mujeres, 30% hombres, masculino. Entonces, ¿qué sabemos? Que los estrógenos pueden influir en los resultados de ciertas cosas. Pues vale la pena decir, bueno, estos resultados tienen que ser tomados en cuenta a la luz de la distribución de la población, porque se ha visto que los estrógenos tienen una influencia, o la testosterona, sobre este tipo de, este citocromo o lo que sea, referencias. Eso es discutir realmente, eso es añadir, y entonces cuando ustedes lean una discusión y ven que no les dicen que cuando ponen este resultado y esto era así, dicen, ahí es cuando es una discusión que está mal hecha. Así que no caigan en esa trampa. Solo por llenar palabras no van a hacer una discusión buena, por repetir los resultados menos. Entonces vamos a buscar otros estudios que se comparen con el nuestro. Por eso yo escojo un grupo de estudios. La sesión, termina a las 4:30. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Las 4:30. Bueno. Qué bien. Pensé que me estaba perdiendo. Es que como llego tarde a todo, casi pierdo el avión el domingo pasado de Colombia acá. Llegué 20 minutos antes que se cerrara. Así que, qué bien. Bueno, pues entonces tenemos tiempo para muchas preguntas. Pero bueno, la verdad es que como es densa, no importa cerrarla un poquito antes, o sea, cuando termine, no antes. Y después, si acaso tienen preguntas o si quieren ir sobre algo con más profundidad, lo hago con mucho gusto. Bueno, entonces yo cuando estoy estructurando la discusión, lo que hago es escoger, a ver si lo puse después, un segundito. Sí, entonces ya les cuento cómo lo que yo hago. Pero bueno, estos son como los 3 bloques que tiene la discusión. Uno, donde diga
En los últimos años se ha visto una incidencia o un aumento significativo en la incidencia de ébola. Referencia, la Organización Mundial de la Salud. En nuestros países los casos son menores, pero la mortalidad que conlleva no sé qué. Habiendo una vacuna, si la hay, no sé, es no sé qué. Se podrían hacer campañas de prevención. Saben, tienen que darle un contexto a lo que yo estoy estudiando, porque esto no es, como dije, Blue Sky. Science, oh, eso lo dije ayer. Bueno, esto no es ciencia básica, que es, voy a estudiarlo todo. Porque el agua cae para abajo, pues vamos a estudiarlo. Esto es investigación clínica por lo general y tiene que tener un objetivo claro. Entonces, por eso el contexto es muy importante. Y entonces paso a escribir los mecanismos y explicaciones con base o siguiendo el orden que ya tengo en mis resultados y en mis métodos. Y queda súper bonito y súper eh, con una secuencia lógica. Entonces voy, si primero hablé de no sé, de las características de la masa corporal o el índice de masa corporal, pues entre las poblaciones, pues describo eso. Si después llegué a hablar sobre los efectos del, no sé, de la metformina en ellos, pues hablo de los efectos y así voy discutiendo en el orden que tengo mis resultados. Eh, ¿Qué es importante entonces o cómo lo podemos hacer un poco más fácil? Claramente, coger 20 artículos para discutir es una tarea complicada. Y lo que queremos es armar una discusión que tenga sentido, tenga el suficiente sentido para pasar el primer screening del editor en jefe y que a los revisores les guste y así me hagan otras sugerencias de por qué no incluyó este estudio o aquí podría haber discutido esto, no me lo rechacen. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con el último artículo que pude publicar de mi tesis todavía, que quedaban cositas por escribir. Yo estudié los receptores opioides en la formación reticular del gato, en microscopía electrónica y cómo se relacionaban con los receptores delta y mu con ciertos perfiles axónicos, ¿no? Entonces, el estudio que está haciendo mi compañero usó parte de mi tejido y por eso lo escribimos juntos. ¿Y qué pasaba? Que estos gatos habían sido hacían parte de un lado, o sea, mi estudio era un grupo de investigación que estudiaba el ciclo vigilia-sueño. Para mí lo más natural, lo que él quería hacer era en el locus coeruleus y cómo estos receptores se localizaban en el locus coeruleus, pero nosotros centramos la discusión en cómo se ubicaban en el locus coeruleus, no, en cómo afectaban el ciclo vigilia-sueño. Y claro, los revisores les gustó el artículo, pero dijeron, pero ustedes no estudiaron ciclo vigilia-sueño. Y nosotros, pues, tiene toda la razón. Con lo cual, quitamos un poco ese sesgo que teníamos y dijimos, estando en el locus coeruleus, estos receptores pueden, o si estos receptores pueden afectar todas estas funciones, incluyendo el ciclo vigilia-sueño. Por eso y yo caí en eso, o sea, yo esto lo hice el año pasado y caí. Así que no es tan fácil, pero bueno, a medida que lo saco a la luz, pues de pronto son más conscientes. El caso es que saquen 5 artículos que sean parecidos al de ustedes, que sean muy buenos, que sean de otros centros y regiones para que no sea todo tan local, no ustedes mismos, porque nuestro propio equipo, porque todos se citan entre los investigadores del Bartolí, no, en que sea internacional, que sean de otros centros, pues por eso hay que hacer una buena revisión sistemática y sobre todo que tenga también autores claves sobre lo que están escribiendo. Esto, si ustedes son si los que están como asistentes están empezando en esa carrera, esto es sumamente importante porque nos dejamos guiar fácilmente sobre lo que conocemos y claramente tenemos que hacer una buena revisión de lo que no conocemos, que es igualmente importante. Entonces, tenemos que saber quiénes son clave sobre lo que estamos escribiendo y estudiando. Entonces, incluimos estas referencias, incluimos otros centros y regiones, escogimos unos 5 artículos. Esto para comparar los principales resultados, ¿no? Por ejemplo, resultados de eficacia, resultados de seguridad, resultados de supervivencia, resultados de, bueno, estos son eficacia, todos esos resultados. Ahora ya hay puntos entre medias como los que son de más pequeños, como por ejemplo el que hablé de los estrógenos, que de pronto no es un resultado principal, pero se sabe que a través de los estrógenos puede haber una modificación en la respuesta, pues ahí tengo que poner referencias que probablemente son referencias de investigación básica, puedo poner unas 2 a 3, es decir, yo puedo añadir fuera esas 5
más referencias que sustenten nuestras hipótesis, pero tampoco se vayan a lo loco. Un artículo original, más de 20 referencias no debería tener. Fíjense lo limitado que es. No es una revisión de un tema, no son 80. Entonces, con 5 referencias, con 20 referencias cubren el artículo completo, así que piensen cómo lo distribuyen bien. Obviamente no podemos discutir hallazgos que no hayamos presentado en los resultados, con lo cual, por eso, empezar por una discusión es fatal. Para facilitar el lenguaje, que no haya la sintaxis, que no haya errores gramaticales, usen frases cortas, de menos de 35 palabras, menos de 30 palabras. Entonces ahí va muy en contra de cómo hablamos el español, aunque en España hablan mucho mejor en ese sentido que en Colombia, porque en América Latina somos, bueno, estas frases de 180 palabras y mezclados con comas, paréntesis por todos lados, no. Una frase, punto, seguido. Una frase, punto, seguido, ni punto y coma. Odio los puntos y comas, odio los paréntesis, a menos que sean para poner porcentajes o abreviaturas o unidades de conversión. No hace falta usarlos, entonces frases cortas que nos facilitan mucho el inglés y usamos después una frase, una palabra de transición que nos une la idea anterior. De esta forma también, si queremos coger frases de otros artículos porque nos resulta difícil y esto nos facilita la redacción, hay menos probabilidades que la frase, no resulta obviamente, que nos salga de plagio no intencional, que esto puede pasar. Entonces, porque siempre el artículo lo pasan por un plagiarism checker, entonces es mejor no, pues evitarlo de esta forma. También lo podemos evitar cortando las frases, invirtiendo su orden de pronto y poniendo frases de transición, palabras, perdón. Y obviamente, pues si no queremos hacer una discusión que no tenga sentido, pues más estudios se necesitan, pues claro, siempre se necesitan más estudios y así lo digamos, siempre se van a hacer. Entonces, si queremos decir esto, deberíamos poner como parte de las limitaciones incluso, ya ahora lo comentaré, por qué se necesitan esos estudios, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron la limitación de mi estudio? Y por lo tanto, se necesitan estudios que hagan esto o lo otro. O esto es una serie de casos, por lo tanto, se necesitan estudios de cohortes o estudios de casos y controles que demuestren realmente que esta asociación existe. Así que vamos a ver unos ejemplos que a ver si les puedo transmitir mejor lo que quiero decir. Esto es una discusión donde pues nos indica que nos dice, este es el primer estudio que dice la eficacia y la seguridad. Yo en eso tendría mucho cuidado, primero porque no sabemos los tiempos de producción, de pronto cuando lo quieran publicar, ha pasado un año y ya han publicado 5. Entonces yo nunca trataría de usar esto como algo que resalte mi estudio. No. Segundo, el tratamiento con esto es allergy no sé qué estacional o algo así, porque claro, la abreviatura está más arriba, esto tiene un montón de abreviaturas que también las odio, entre menos pongan, cuantas menos, pero no entre, sino cuantas menos pongan mejor. Después les digo por qué, creo, sí, después les digo por qué en la introducción, pero dice, esto aumentó, el tratamiento con esto mejoró significativamente cualquiera que fuera esto, calidad de vida, no sé. Y yo digo, ¿y a quién le interesa esto? ¿Y cuánta gente tiene alergia a este pasto? Y es que es mucho, y es que eso importa mucho, es que da muchos días de, no sé, de incapacidad, o el tratamiento es muy caro. O sea, ya no estamos escribiendo ciencia solo por redactar y por describir, estamos diciendo que queremos reducir costes en salud, todo el mundo lo sabe, que queremos mejorar la calidad del paciente, todos lo sabemos, que queremos una mejor calidad de vida, la experiencia del paciente, o sea, esas son métricas que están en las cabezas de todos, la length of stay, las readmissions. ¿Quién no oye hablar de eso hoy en día? Entonces, si nosotros nos encargamos de sacar esos datos, pues nos queda un artículo que tiene una discusión que a mucha gente le puede interesar, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, pues esto no me ha ayudado para nada a mí, porque es importante mi estudio. Esto me demoré mucho en hacer esta cosita, me tuve que ver 2 tutoriales para incluir la sombrillita dentro, entonces no lo voy a pasar por alto. Bueno, entonces, esto sería mejor, y esto viene de la introducción. Entonces, para que también vean que el principio de la discusión es semejante a la introducción, pero distinto. O sea, es semejante, pero no igual. Y hay datos aquí en la introducción que realmente harían un primer párrafo de la discusión muy buenos. Casi 30 millones de adultos tienen rinoconjuntivitis alérgica.
Bueno, para una población de Estados Unidos, esto realmente no es nada. Pero, porque son 300 millones, ¿no? Entonces, pues, no es mucho, pero de todas maneras, ¿qué dice aquí? Es importante que tienen un efecto, un efecto negativo en la salud de los pacientes, sí, en la calidad de vida de los pacientes, afecta la calidad del sueño, todos sabemos las consecuencias de la calidad del sueño, el desempeño en el trabajo y las actividades sociales. Bueno, esto me gusta, esto ya un poco habla más de por qué es interesante hacer este tipo de estudios, de lo que se ha estudiado ya, aunque estos medicamentos solo tratan los síntomas y que hay inmunoterapia, que es una opción recomendada como first line therapy, y que es lo único que hay. Y yo supongo que después va a decir, por eso quisimos llevar a cabo este estudio, ¿no? Esto es lo que faltaría. Pero esto es mejor. Ya me está diciendo, los pacientes respondieron a esto súper bien. Bueno, ¿y por qué hicieron este estudio, no? De hecho, tenía otro ejemplo acá que era sobre las guías, sobre cómo, bueno, lo encontraron muchos, ni siquiera tengo que enseñárselos más, pero es como entran directamente a la discusión diciendo, encontramos una supervivencia. Y dice, ¿por qué estudiaron esta enfermedad? Esa sería mi primera pregunta. ¿Para qué se hizo este estudio? Yo cuando corrijo protocolos, es de lo que más corrijo. ¿Por qué estás llevando a cabo este estudio? No puede ser una respuesta porque me toca para graduarme. Eso no es ningún objetivo que queramos cumplir. Entonces, esto tiene que quedar plasmado aquí y en la introducción. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, este estudio, bueno, en realidad sí, esto está bien, no lo quería traer, no traje este ejemplo a colación por este caso, sino porque quería que vieran que tiene la discusión numerada, con títulos y subtítulos numerados, que esto es rarísimo verlo, pero me llamó la atención. Y de hecho, estos números se correlacionan relativamente con los resultados, el orden de los resultados. Entonces, puede ser una opción para ustedes, no necesariamente lo tienen que poner así, pero sí por lo menos en el orden que tienen los resultados, que nombren discutan esos resultados en la discusión. De esta forma queda con una secuencia lógica. Y como ya he comentado, las limitaciones nos sirven también para decir por qué se necesitan más estudios, pero sobre todo son una obligación. Todos los estudios tienen limitaciones y nuestro papel es declararlas, porque esto puede evitar que tengamos un rechazo por cosas tan obvias o graves, entre comillas, como que el estudio no tuvo el poder estadístico suficiente. Normalmente nosotros queremos llegar a obtener el poder estadístico porque si no, no podemos sacar conclusiones que sean aplicables al resto de la población. Sin embargo, hay estudios que ameritan ser publicados aún sin este requisito. ¿Por qué? Porque son poblaciones muy raras, enfermedades muy raras, por eso a veces es mejor un estudio de casos y controles, cuando son outcomes muy raros, pero también aquí no ajustaron para los factores de riesgo potenciales, otros factores de riesgo, quiero decir, es decir, aquí hubo una serie de cosas metodológicas que los autores quisieron y no pudieron alcanzar. Sin embargo, el estudio fue publicado, porque estos son todos estudios publicados, todos mis ejemplos vienen de allí, y dice, a pesar de estas limitaciones, estos hallazgos demuestran que hay un riesgo, no están poniéndole significativo, no están añadiéndole una tinte estadístico de una condición comorbida importante que impacta en la supervivencia. Entonces, lo siguiente sería, amerita hacer estudios, porque es un único centro, estudios multicéntricos para alcanzar la población mínima que necesitamos, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya puedo decir, further studies are needed, that multi-center, multi-centric, o como queramos decir, para tener una potencia estadística. Así que yo usaría solo esa frase, further studies are needed, después de las limitaciones, o directamente en las conclusiones también, porque la conclusión también nos dice, pues esto es a lo que llegamos, pero further studies are needed para algo más, ¿no? Entonces, siempre que ese further siga de otra cosa. Entonces, la conclusión, pues ya es el final de nuestro artículo, realmente de la discusión, está la discusión general, las limitaciones y la conclusión. Y entonces aquí, pues, debe ser algo cortito. Algo cortito como esto, pues no, esto no es una conclusión, esto no puede ser una conclusión, esto es un párrafo de la discusión, porque la conclusión tiene que estar centrada sobre un objetivo principal y decir,
Por lo tanto, no sé, las barreras para acceder a los servicios de salud en Colombia identificadas en este estudio son estas. No podemos poner, y además, y por consiguiente, y entonces, porque esto es parte de la discusión. Así que yo creo que aquí faltó que los autores identificaran el objetivo principal y pusieron todo en el mismo nivel de prioridad y no se preocuparon por sacar una conclusión. Una conclusión se debería ver así y que saque algo útil, ¿no? Entonces, a mí esto me parece pues más claro imposible, ¿no? Dice, importantemente los niños con citotoxicidad, con los defectos la citotoxicidad conocida, no se les debe dar estas vacunas. ¿Hace falta hacer estudios con niños que tengan esa citotoxicidad para que? No, no, esos son estudios de replicados que no hace falta hacer porque estamos exponiendo a unos niños a un riesgo. Entonces, ahí, por eso es muy importante hacer una buena revisión sistemática para saber qué no replicar que pueda estar afectando a una población humana o animal igualmente y que no nos añada conocimiento. Pero en el fondo, bueno, esto es una conclusión o un resumen del final de la discusión que tiene sentido, no está aquí. Y por último tenemos la introducción. Entonces, como ven, no fue nunca lo primero, fue lo último al que yo tuve que escribir o que tenía que escribir y claramente tiene un objetivo muy claro que no es ser una clase de historia. No podemos meter ahí todo para que todo el mundo sepa exactamente lo que estoy hablando, sino tiene que guiarnos sobre lo que yo voy a incluir en mi estudio. Y este es el objetivo, y pueden ser muy cortas, de 600 palabras, no tienen que ser más 650, así que no empiecen por aquí porque yo sé que se van a liar, porque no tenemos claros todos los resultados que hemos encontrado, ni todos los que queremos priorizar o discutir o incluir, aunque incluir es, bueno, todos se deberían incluir, pues porque si no es un cambio al protocolo, pero sí nos establece un orden y una predominancia de ciertos resultados sobre otros. Entonces, de nuevo, esta es mi segunda oportunidad cuando esté redactando, aunque es mi primera oportunidad cuando lo esté leyendo, de contar qué hace mi estudio diferente. ¿Por qué hice este estudio? ¿Por qué valió la pena la inversión en tiempo, en dinero, el tiempo de los pacientes, mi tiempo, los recursos del hospital, etcétera? Entonces, ¿cómo estructurar la introducción? También aquí les doy una secuencia que es muy lógica y fácil de seguir para que puedan hacerla siempre, replicarla, porque ya les digo, esto no es redacción original, realmente ustedes están cogiendo otros artículos y tal vez lo más peligroso aquí y lo más difícil es decir, ¿por dónde empiezo, qué incluyo y cómo termino? Pues eso. Entonces, ¿qué se conoce y por qué el tema es importante? Entonces, en este primer ejemplo, que curiosamente viene del ejemplo donde tomo la tabla donde están los números de esa primera tabla que muestro con un texto desordenado, con una tabla que tampoco coincide. Bueno, esa es una tabla desastrosa y esto es una buena introducción, así guardé el artículo yo. Entonces la introducción está muy bien hecha porque me da un repaso, en este caso sobre el trasplante hepático, cuáles son las políticas, cuántos pacientes son trasplantados, cuáles son las posibles consecuencias, siempre y cuando yo vaya a hablar de consecuencias. Si no voy a hablar de complicaciones, no vale la pena ni siquiera incluirlo. Tal vez me centro en lo que sí voy a hablar, ¿no? En cuáles son los sistemas de salud, o sea, qué sistemas se tienen que activar cuando un paciente tiene que ser trasplantado, si voy a hablar de eso. Es decir, de lo que yo vaya a hablar de lo que yo vaya a hablar en mis resultados o en mi estudio, es donde debemos centrarnos. Pero un background de epidemiología siempre se agradece mucho, pues para saber, conocer el contexto y el impacto y el peso de esa enfermedad o de lo que yo esté tratando, ¿no? Si no es una patología, si no es un estudio diagnóstico, bueno, pues ¿por qué estoy haciendo un estudio sobre un estudio diagnóstico? Porque las pruebas no son muy sensibles, porque no hay tanta, la accuracy, no sé qué, bueno, tengo que decir por qué. Después, tengo que decir que no se conoce aún, porque yo ya he hecho una revisión sistemática donde me ha descubierto que hay unas brechas de conocimiento, y hay varias, y yo no puedo tratarlas todas. Yo, de todo lo que yo digo, pues esto no se conoce, y les voy a dar un truquito antes, ahora. Empiecen por las revisiones sistemáticas publicadas, o sea, ustedes hacen su revisión sistemática, ¿no? Una revisión, no para escribirla, para hacer una buena revisión sistemática, amplia, en PubMed, en Embase, en muchas bases de datos. Terminan con, no sé, 10 artículos que sean revisiones sistemáticas. Dentro de esos 10 artículos, ustedes dicen, se van a las partes que dicen hasn't been, is not yet, still, ¿no? Todas esas palabras que nos indican que todavía no está hecho algo y esas son la fuente de sus preguntas. Esto ya es otro curso que doy
más cortito y más sencillo, pero bueno, igual les sirve mucho para esto. Entonces, identifican brechas de conocimiento y de ahí ustedes van a contestar algunas o una, no todas. Ahí forman su pregunta pico y empiezan su estudio. El caso es que no se conoce aún, ahí lo pueden decir todo, pues hay estudios que han estudiado el trasplante hepático, pero aún no se conoce los efectos adversos de no sé qué, se han cambiado las técnicas recientemente y todavía no se conoce mucho sobre su mortalidad, y en este caso lo dice muy claramente, la literatura en el tema es débil y poco y insuficiente, porque solo hay un estudio clave o benchmark, ¿no? de referencia que ha sido publicado en los últimos 10 años. Para decir esto, realmente tienen que haber hecho una buena revisión sistemática. Es decir, le dicen a Guillem y al departamento, a los que sepan de esto, hazme una estrategia de búsqueda bien amplia, bien buena, no amplia, pero bien buena, que me diga si nunca se ha publicado nada de esto y yo ya sé que realmente solo hay un estudio, porque si no, van a venir los revisores y les dicen, lo siento, esto ya se ha publicado antes y chao, ahí se les acabó la dicha. Entonces tiene que haber una buena revisión sistemática para asegurar esto, ¿no? Y aquí pues iría, no sé si sí, la referencia a ese estudio. Entonces, por lo tanto, se garantiza, se requiere una actualización de la epidemiología. Yo lo veo muy útil, realmente lo veo muy útil. Ahora, la población que obtuvieron, que fueron 1.211 pacientes, yo también la veo buena. Yo en la discusión, o sea, eso depende de cuál es la población total de pacientes que tienen cirrosis, ¿no? Entonces, o los pacientes trasplantados. O sea, tengo que tener una idea de cuánto pesa mi población dentro del total de pacientes, obviamente, pero bueno, eso es cuestión ya de los métodos y los resultados. El caso es que empiezan, porque el tema es que me lío, ¿ah? ¿Por qué el tema es importante e interesante? Después, ¿qué no se conoce todavía? ¿Cuál es la brecha de conocimiento? ¿Qué pregunta voy a contestar yo? ¿Y cómo la voy a contestar? Esto es, perdón, que adelante. Esto es súper importante porque ya me centra, ahora contesto la pregunta, ya me centra en qué voy a encontrarme en este estudio. Entonces, si yo dijera, bueno, es que vamos a hacer un estudio de cohortes de pacientes que han sido trasplantados con esta técnica versus esta técnica y ver cuáles son sus desenlaces, entonces yo ya sé que es un estudio de cohortes de bastante buena calidad, observacional, pero de buena calidad. Si yo digo, pues es un estudio transversal, bueno, pues tiene sus limitaciones. Si yo digo que además es un estudio solo de una cohorte, pues entonces, no dije antes casos y controles, bueno, de una cohorte, yo necesito saber qué me voy a encontrar en ese estudio. Y por eso me gusta que las introducciones terminen. El objetivo de este estudio monocéntrico retrospectivo de cohortes, en este caso de cohortes, fue evaluar la epidemiología. Entonces, en este caso, ¿saben qué pasó? Una cohorte de pacientes que fue sometido a trasplante y quieren ver los desenlaces. Entonces, bueno, es un estudio de cohortes. Tenemos que saber si esa población realmente es representativa de la población total del país, por ejemplo, pero es un buen estudio. Y yo sé que me voy a encontrar, no es un estudio prospectivo, tiene sus limitaciones y no es un estudio tampoco aleatorizado o controlado. Tiene sus limitaciones. Voy a ver la pregunta. Dice, si tengo una muestra a la que se le aplica una técnica y también utilizo los que no han podido recibir esa técnica porque las medidas no lo permiten para conocer cómo evolucionaron sin esa técnica, donde de plantear que la muestra no es comparable. Eso tiene ya un problema de por sí, es que las muestras tienen que ser comparables. Entonces, si ya el estudio está hecho, entonces, a ver, yo entiendo que esto es como un estudio, igual, si quieres, no sé si lo quieres hablar, pero, o sea, tenías dos cohortes, ¿no? Uno que se le hizo una técnica y otro que no ha podido recibir esa técnica. Lo que no sé es por qué no lo ha podido recibir. Claro, es un estudio observacional. Ah, ok, observacional. ¿Y es retrospectivo o prospectivo? Entonces así vamos afinando. Prospectivo. Entonces, no es que le aplicaste la técnica, sino cogiste una cohorte de pacientes que fue sometido con una técnica y otra cohorte, esa cohorte que tú comparas tiene que ser representativa de la población general, por ejemplo, que tiene la patología o lo que hiciste. No solamente el hecho de no tener la técnica es lo que les hace ser comparados, porque tú quieres poder decir que todos los pacientes, por ejemplo, con una, no sé, que sea una técnica dermatológica para biopsiar psoriasis, es decir, todos los pacientes que tienen psoriasis
les hicimos, de todos esos, hay unos que se les hizo este tipo de biopsia, pero todos los demás es mi pool comparativo. Entonces tiene que ser, no importa o sea, lo tienes que explicar en los métodos, eso sobre todo. Ahí tienes que decir, en los métodos tienes que decir cómo escogiste las cohortes, cuáles fueron los criterios de selección de las cohortes. Y ambas cohortes tienen que tener los mismos criterios de selección. La diferencia es que uno se sometió a una intervención y otro no, pero los mismos criterios tienen que ser para ambos, con lo cual la muestra es comparable en cuanto a sus características. No es comparable por la intervención. ¿Sí me explico? Entonces ahí mira, o sea, por eso tú puedes tener 100 pacientes que se les aplicó la intervención y después puedes tener 20.000 a los que no sé. Pero mira que eso sea igual. Los criterios de selección tienen que ser los mismos. Eso es lo que yo aprendí de estudios de cohortes. ¿Y dónde lo tienes que explicar? En los métodos. Y en los resultados lo que tienes que poner es tu primera tabla demográfica. Tiene que quedar patente cómo las dos cohortes son matched controls, ¿no? Que tienen un rango de edad semejante. O sea, lo que no puedes tener, por ejemplo, y en uno de los ejemplos que me dieron, que tengo, que me acuerdo cuando lo aprendí, es, tú no puedes tener unos pacientes, por ejemplo, que están mujeres en edad de reproducción, y tú quieres ver qué hacen si los anticonceptivos orales producen trombosis venosa profunda. Entonces tú dices, bueno, mi criterio de selección es a las que yo ya sé cuáles son las que tomaron, no pueden tener, tomaron anticoagulantes orales los dos años antes. Y la población control no pueden haber tomado anticoagulantes orales nunca en la vida. Eso ya no hace que sean comparables tus resultados. Y eso ya no hace que sea una población control. Los dos tienen que tener los mismos criterios de selección, independientemente si son prospectivos o retrospectivos, además. Eso es lo que te puedo decir. Estaría bien, ok. Espero. Lo tienen. Ah, pues genial. Entonces ya lo explicas y después en tu primera tabla de datos que va a ser buena, o sea, va a ser tu primera tabla demográfica, vas a describir las dos poblaciones, tienes que encontrar cómo ponerlo bien, busca estudios de estos de casos y controles, busca ejemplos en la literatura para que veas tipos de tablas, porque a veces pueden ser muy grandes, si no te cabe en la tabla así, en la página y se te salen las columnas, darle la vuelta a la página y pones solo esa página horizontal, que también se puede hacer, el resto del documento está en vertical, pero esa página en horizontal, y fíjate en una buena tabla y bonita, que se entienda súper claro que los dos grupos realmente sí sí eran comparativos. Con mucho gusto. Y nos preguntan también, en la información suplementaria, ¿hay alguna norma a seguir? Pues normalmente si la hay, la tiene que poner en la guía para autores. En realidad no solo son supplementary figures, exacto. Yo seguiría las mismas normas que tiene todo el resto del documento, es decir, hacer unos métodos que sean claros, dividiéndolos por subtítulos, con títulos numerados, supplementary materials 1 o no numerados, A, B y C, por ejemplo, pero hacerla de la misma forma con el mismo cuidado que has redactado el resto del artículo si la guía para autores no lo aclara. Pero que yo sepa no tienen un rigor y además esto que yo les cuento realmente proviene más de mi práctica y de lo que yo aprendí como en redacción que de lo que dictan la guía para autores. La guía para autores te dicen, pues nosotros no aceptamos revisiones o te dicen primero ponga las figuras y después esto. Te dan ciertas pautas, pero no te hablan sobre el estilo, sobre cómo escribir. Muy raramente lo hacen. Si lo hacen ya sería la leche, pues, pero muy raramente lo hacen. Entonces, yo seguiría el mismo orden y estructura que el resto del manuscrito y lo nombraría como supplementary materials. Ese es mi consejo. Bueno, entonces sí ha quedado bien. A ver si les quito por si hay alguna pregunta. Esta ya lo contesté. Listo. ¿Se ha quedado claro ay, la introducción, ¿no? Y cómo se refleja ya en un artículo, es decir, qué se conoce, qué no se conoce, cuáles son las brechas de conocimiento, las diferentes que hay? Aún no se ha dilucidado esto, tampoco se sabe la fisiopatología, pero yo lo que voy a hacer es esto. Y todo el mundo que lee tu introducción ya sabe de qué va a tratar tu artículo. Y es súper bueno.
De nuevo, las frases cortas aquí les reduje aún más, pero son sí, menos de 30, menos de 25 palabras o 25 palabras, que parece poco, pero se darán cuenta la claridad que les aumenta, que les logra el artículo. Como les decía, las abreviaturas y acrónimos, yo los detesto porque cuando uno está leyendo un artículo y está lleno tiene 10 ya en la introducción, al final de la discusión no sabe qué estaba diciendo, tiene que volver al principio. Y tenemos que ser muy conscientes de cuánto nos ahorran. Los acrónimos y abreviaturas son para ahorrarnos palabras, sobre todo, y añadir claridad, no para que se vea más fancy y más cool y además volverse más complejo. Entonces, si ACV es súper conocida y estoy hablando de stroke, y bueno, sé que es ACV, bueno, está bien, pero si es ACV, estoy hablando de, no sé, de dermatitis atópica, pues de pronto es otra cosa y lo único que hice fue confundir al lector. Entonces piensen en cuántas palabras realmente se ahorran. Por eso, si no abrevian una palabra más de 5 veces o un concepto, no usen una abreviatura. No vale la pena, no se están ahorrando sino 10 palabras o 15. Y si abrevian en el abstract, tienen que abreviar, tienen que escribir la abreviatura. No, o sea, en el abstract rara vez se replica la palabra más de 5 veces, pero si lo hacen, tienen que describir la abreviatura y después redescribirla en el texto, ¿no? Porque son elementos separadísimos de uno del otro. Bueno, en la introducción no se deben incluir nada del resto del artículo, obviamente. Como les dije, pues para qué escribir first time, no sabemos si eso fue así, si va a ser así, porque cuando lo publiquen de pronto ya se ha publicado algo más, entonces no sabemos. Ya había comentado esto y también había comentado lo de las referencias, que deben ser de 15 a 30, 15 a veces es lo que exige algunas revistas, o sea, 20 es un buen, 20-25 es un buen límite. Y miren esta introducción tan sencilla, tan clara, perdón. Sí, ahora les doy esto. Ahora ya vi la pregunta. Tan clara y tan pequeña y tiene 9 referencias, 10 referencias, pues porque el tema era una, creo que esto es una encuesta y querían hablar sobre el tipo de vida, pues no vamos a extendernos sobre la diabetes que es y el páncreas lo que sufre, cuál es el tratamiento, no vamos a escribir una guía clínica, mejor dicho. Entonces, por eso es una introducción que es suficiente para saber que este estudio se trató de bueno, no se sabe qué tipo de estudio es, aquí me faltaría eso, a mí me gustaría que me dijeran, se hizo un White National Survey o se hizo un pilot study o se hizo una focus group, esto estaría muy bien, en un centro o en 2 o en 3, multicentro o no, para investigar estas preguntas. Bueno, está bien, le falta un poco, pero está bien de longitud. Ahora les digo qué longitud podrían tener cada sección. Entonces, esto, como escribí la introducción, también lo pueden encontrar en LinkedIn. Hago mucho product placement, pero porque para así también fomentar el uso, que no solo una repositorio de libros y revistas, sino que también tenemos respuestas a preguntas que son del tipo de investigación. Sobre las referencias, bueno, antes de eso voy a contestar la pregunta que es más o menos qué extensión tiene que tener cada sección. Entonces aquí voy a igual a sumar porque después me sale mal. Si por ejemplo tienen 4.000 palabras, yo haría lo siguiente, de 4.000 yo pondría unas 600 de intro, unas 800 de material y métodos, unas 800 también de resultados. Aquí cuánto va, 16, 2.400, ¿no? 2.400, exacto. Y la discusión, entre discusión, conclusiones, limitaciones, pueden ser unas 1.600. Eso haría las 4.000. Más o menos esa es la proporción. También había un artículo que lo hacía por palabras. Se los tengo que encontrar porque yo lo tenía en algún lado. Lo publicó también alguien en el Elsevier Connect y es sobre el tipo de palabras. Ahora se los busco y lo pongo en el chat. Bueno, denme un segundo, porque también les puede servir por tipo de palabras, ¿no? Por cantidad de palabras o por páginas, creo que lo hace. Entonces, o cuando mande el PDF se los pongo, si no. Pero el caso es que es eso, más o menos jueguen con unas 600, 700 para la introducción, entre los métodos y materiales más o menos las mismas, 800 palabras cada una, más las tablas y figuras no se cuentan las palabras, no se incluyen dentro del recuento de total,
y la discusión debería ser unas 1300, 1500. Esa es como la proporción que les aconsejo. Y las referencias, bueno, como cada revista quiere tener sus propios, quiere dar sus propios consejos y guías, y entonces ponemos unas que son Vancouver, la otra quieren que sea APA, la otra quiere ser AMA, las otras son del no sé qué, entonces por eso suelen tener muchos errores, y si uno reenvía y tiene que reenviar y reenviar, pues van acumulando errores, entonces hay que usar un gestor de referencias, indudablemente. Yo, desafortunadamente, tengo que usar Zotero. ¿Pero por qué? Porque Mendeley es del Sevier y me gustaría, pero tenemos un bloqueo en los ordenadores, no podemos poner el plugin de Microsoft y no lo puedo usar. El site while you write, ¿no? El de meter las referencias en los textos. Pero Mendeley me encanta, además, pues tenemos soporte, es gratuito, todos estos son gratuitos, es gratuito, les podemos dar formación, les podemos dar material, es decir, por eso, todos esos motivos yo preferiría usar Mendeley. Sin embargo, Zotero funciona bien. Y empecé con ese porque es el que mucha gente usa y ya. Y lo puedo instalar en mi ordenador del trabajo increíblemente. O sea que úsenlo porque sí es indispensable para asegurar la consistencia en las referencias, en las citaciones, porque no solo cambia la referencia, sino la cita, que si quieren corchetes, si es autor y año, ya saben que eso es un desastre. Entonces usen los gestores de referencia gratuitos que hay. Y bueno, pues este es ya el final. Realmente ha sido una clase muy exhaustiva, bueno, exhaustiva, pero pues no, yo creo que no me salté nada, o sea, no me salté nada en cuanto a ejemplos, tal vez hubiera tenido más en las tablas y figuras, pero pues yo espero que el mensaje haya quedado claro. Las tablas y figuras son esenciales para realmente decirnos cómo enfocar nuestro artículo, para añadir claridad, para saber por dónde empezar, cómo seguirlo, cómo terminar, y los resultados después nos dan la secuencia lógica que queremos seguir en la redacción de nuestro artículo. Para hacer la tarea más fácil, yo les sugiero que hagan un calendario con recordatorios, donde tengan fechas que tienen sentido para la práctica que ustedes tienen, pero si dicen, bueno, voy a trabajar en las tablas y figuras los 3 primeras semanas del mes, bueno, pues es algo, o el primer mes, es algo que se puede hacer, pues háganlo así. Después el segundo mes me voy a dedicar a el resto de los resultados. El tercer mes y van de meses en meses, sí, lo pueden acortar mejor, pero pónganse un calendario porque si no, esto se va extendiendo y como es un proceso largo que puede ser muy frustrante, pues entonces se aburren. Sigan estos consejos que les dejo y con la presentación que les dejo, pues pueden tomarlo a modo de guión. De todas maneras, hay más material, hay unas páginas, o sea, yo oigo todo lo que me cae en las manos lo oigo para ver si lo incluyo o si no me parece y no tiene sentido para mí, pues no lo incluyo, pero hay más tutoriales yo lo que creo es que añadir ejemplos ayuda más que solo poner reglas y reglas. Entonces, pero hay más cositas ahí. En la presentación se los pongo al final en el apéndice. Aquí les digo, les añado los sitios web útiles, entonces por eso no se preocupen. Entonces, y sigan al pie, el pie de la letra la guía para autores, porque es lo último que tenemos que hacer cuando ya tenemos antes de enviar. Antes de enviar, pues tenemos que tener claras ciertas cosas, los autores, las filiaciones, el orden, pero antes de enviar decir, bueno, vamos a centrarnos otra vez en la guía para autores. Chin, 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 chin. Sí. Y pues cada rechazo que tengamos es un nuevo envío, con lo cual es un nuevo abordaje al todo. Empezamos otra vez, incorporamos lo que nos hayan dicho, si nos lo han dicho, volvemos a buscar la guía para autores y revisamos cada cosita que se adhiera a lo que nos aconseja. Voy a contestar la pregunta mientras, por favor, si pueden contestar, pueden hacer esta encuesta sobre el curso, que nos sirve mucho para mejorar y para hacer otros temas y sobre todo para saber también qué utilizan. Voy a ver la pregunta, que es eso. Entonces, Laura, sí, introducción, 650 palabras, métodos 800, 700, resultados también 700, 800 y la discusión 1300. Si son menos palabras, pues reduces menos la introducción, que cuesta reducirla de 600, ya no se puede más. Puedes reducir un poco más los resultados a 500. Los resultados, los métodos también es difícil acortarlos, entonces donde yo sacrificaría palabras sería en los resultados para hacer más figuras y en los métodos. Y en los métodos
uso los métodos suplementarios o una referencia que tenga un método igual al que tú usaste, sobre todo se usa mucho en investigación básica. Seguimos la inmunohistoquímica descrita por no sé quién, pues eso también se usa. Y después la discusión, sí, de 1000 y 1300. Ah, no, no hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, no, con muchísimo gusto. Espero que esto haya sido de utilidad para todos. Es un proceso difícil y bueno, pues no hay ni que decirlo porque ser redactor es una carrera completa, es una disciplina, es un máster, o sea, no es algo que surge por naturaleza y nos piden, bueno, vamos a escribir un artículo y como si fuera tan fácil, es como si te dijeran, bueno, en los próximos meses vas a ser ginecólogo. Y ya, no, es algo que requiere mucho trabajo, disciplina, atención al detalle, entonces por eso estos tips y estos trucos pues tratan de hacerles ese camino más fácil, porque ya lo difícil lo tienen hecho realmente, que es el estudio como tal, y es lo más importante. Entonces, espero que les haya sido útil. Guillem, la Hola palabra es Jimena, tuya. bueno, agradecerte esta sesión, la verdad es que ha sido muy útil y sobre todo, como tú comentabas, con muchos ejemplos y muy enfocada también a la práctica, ¿no? Que a veces es lo que más se pide cuando ves una sesión de estas, que lo puedas extrapolar un poco a tu día a día y a tu práctica. De acuerdo. Cierto. Entonces eso, yo les paso la presentación, también les pasaremos el link al audio que yo dudo que nadie se quiera oír 2 horas de algo, pero aquí tienen webs útiles. Este al final no funciona tan bien, es que un free grammar check y da un porcentaje ahí, salió malísimo, pero tiene un tutorial chévere. Este tutorial está bien, el ORCID ID porque es importante sacarlo, Equator que ya se los mencioné, Editash que se los mencioné también, esta academia de Elsevier que es gratuita y tiene muchos tutoriales pequeños de que yo me he escuchado claramente y otros que no, pero que son muy útiles como las redes sociales para todos, para ustedes como centro y para los investigadores y ya. Entonces creo que eso es lo que quiero contar. Bueno, pues entonces, nada, pues a la próxima nos volveremos a ver. Espero que haya otra oportunidad, que nos volvamos a ver. Ya sabes que no estamos tan lejos, yo estoy en Castelldefels, entonces ya podremos vernos algún día, seguro en persona. Y a todos, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer, realmente. Muchas gracias y se pueden dirigir a mí con preguntas también a través de Guillem, por favor. Guillem, tú cualquier pregunta que tengan los asistentes, tú me la haces llegar. Perfecto, cuenta con ello. Bueno, pues muchas gracias y Vivi, entonces ya eh, yo creo que ya se puede pagar la grabación. Muchas gracias a los que están dando las gracias. Bueno, pues nada, un abrazo y hasta pronto.